beste bari, sorteo partaide guztioi. Dena prest, arrancamos en nada. Muchísimas suerte a todos. Rodead por detrás. Luego desde ahí signo, ¿eh? Sí. Va a robar, a ver dónde. Calma. Cargo, Diego. Dale, Elmo, dale. Punto, Gabri. Gabri. Dela, Gabri, dela. Gabri, guarda. Gabri, guarda. Espera, no me estoy esperando para uno. Bien, bien. Diego, Eric, que llega portero, izquierda. Sí, Diego López. Llega Elmo. Diego adentro, Lucas. A uno. Gabri, toda. Gabri, llega. Juntos, Elmo. Tranquilo. Dale. Sí, Elmo, puedes llegar fuera. Por de dentro. Dale, Eric. Dale, Bruno. Dale, Elmo. Sí, Elmo, vas tú. Gabri. Eric, dentro. Tranquilo. Ahora dentro, tranquilo. Dale, Eric. Espalda. ¡Vamos! Elmo. Los dos arriba, sin balón, los dos, para llegar fuera. Luego lo que quede dentro. ¿Entendido? Uno, derecha. Ya está, tranquilo. Balón. Todo un balón ahí a la mesera, que tenga que en medio que suena se tira. Cuando dé el pase. Bien, no me supera. ¡Sal ahora! ¡Sal! ¡Elmo 2! Diego del medio, Eric salta. López. Diego, Bruno. Va. Javi adentro. Dale, Diego. Se la baja para jugar, se la baja. Sí, Gabriel, acaba. Sitio. Bruno, los dos. Gabriel, de fuera.
López. Dale, dale. Amenaza el espacio, quema el espacio. Camino del 6. Aarón conectado, Aarón. Espacio. Dale, sáltalo, sáltale. Dale. Fuerte. Fuerte, mano. Calma, Gabri. Ven, cámbiale. Sí, Gabriel. Dale. Diego. Robo. Gabri, ayúdale. Fuerte. Espalda, espalda. Vamos, tío. Falta. Fuera, Gabriel. Largo, uno. Ya, marque. Diego está, un paso, dale. Elmo, muy bien. Diego. Gabri, Elmo dentro. Elmo. Eri. Diego. Dale, Gabri. Acordado. Sí, Diego, sí. Elmo medio. Buena vuelta, bien. Y banda. Llega Gabri, dale, Gabriel. Sí. No bota ahí, no bota. Diego. Bien. Gabri cerca. Síguelo. Ayuda. Diego, balón, más cerca. Falta Diego, dos. Camino del 6. Juan. Manda. Conectado, Aarón, que te va. Conectado. Vamos. Que llega alguien. Cerca, Diego. Dale sentido, vamos a mover. Están organizados. Baditugu goizeko lehenengo gola, lehenengo zelaian, Athletic Kluben bat, Sociedad Deportiva Huesca, utz. No te puede entrar. Ya robar. Aarón, para robar. Diego Unai. Sigue. Dale, Robo. Ahora sí, Elmo. Dale. 1-1, Diego López. Gabri. Dale. Gabri dentro. Espalda, Gabriel. Vamos. Cierra Bruno. Dale, Elmo, dale. Un paso. Gabri fuera. Dale, Elmo. Dale ahí. Espalda, Eri. Espalda. Solo. ¡Vamos! Gola bigarren zelaian, Girotitzen gola. Tenemos gol en el campo 2, Sociedad Deportiva Morevieta 0, Girotins 1. Aguanta, Gabri. Calma. López. Cerca. Era buena acción, John. Bien valorado, John. ¡Miraron lejos!
Elmo desde dentro. Aaron, con él. Rufas, Eric. Abri, mira. Mira, más todos, abri. Claro, eso es cerca de la jugada, no bota la jugada. Elmo a la caída. Calma, calma, Talledo. Talledo. Es buena idea, pero calma. Incluso esa la tengo que llevar en ventaja. La tengo que llevar en ventaja. Curva, Aarón, curva. Bien, Trunal. Abri, te quedas. ¡Dentro! Esto es mira cómo están calentando. Además, Sergio. Dale. a ver, tú, Sergio, ¡Llega atrás! ¡Eric! calentando y esto te ocupa más espacio. ¡Dale! ¡Albi, cambio! Sapo dos, allí, y ya está. ¡Albi! ¡Cambio! ¡Eric! ¡Elmo! ¡Abri! ¡Va! ¡López! ¡Cargo de visión! ¡Chao! Diego, puedes llegar un poquito, ¿eh? Hasta ahí. ¡Un pie! ¡Jorge, un pie! ¡Acaba, Diego! ¡Dale! ¡Dale! ¡Robo! ¡Robo! ¡Robo, Pablo! ¡Fuerte, Diego! Solo, Robo, cógela. Dale, vaya tranquilo, vete. Tranquilo. Que le va la espalda. Circula, Pablo. La espalda a la cabeza. Bien. ¡Dale! ¡Sí, Rodri! Arad, después a uno y Cógelo. Pablo, tú libre. Pablo libre. Rodri. Síguelo. Síguelo, Rodri. Vamos. Aguanta. Síguelo, que llega. Loco. Sí. Pablo. sitio. Curva Idris. Que te va. ¡Vámonos! Cerrar dentro, Arad. Tienes que cerrar dentro. ¡Sigue! ¡Albi, cambio! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Corre, Bruno! Atento a la presión. Arad. El trabajo de punta es más claro. Dos. Demba. El 6. Demba, el 6. Amenaza Idris. Sí, Mauro. Aguanta, Pablo fuera. Dale, Mauro. Dale. Jorge, ayuda. Dale sentido. Sí, Jorge, vas tú. Rodri, dale. Cerca. Aguanta. Vámonos. Fuera. Pablo, aguanta. Dado. Rodri, que te llega, Rodri, que te llega. Atlético que siga Real y no se vaya. Segundo gol del Atlético Club 2, Sociedad Deportiva Huesca 0. Que no los giren, para que no los giren. Están tirando fácil.
Para robar, para robar, para robar. Vámonos, Jorge, Está vámonos, buena. chicos. Tiene que Sí. haber. Aprieta de partida, Rodri. Juego. Vamos. Lo bota, lo bota. Dale bien. Pablo, espalda. Bien conectado Arad. Bien conectado. Muy bien Arad. Bien conectado como punta. Líder, no pierdo el 6, líder. No pierdo el 6. Valora a Iker si es central, valóralo. Pide líder si no. Balón, balón, balón. Detrás del balón, Vidri. Jugar. Detrás del balón, Vidri, no le persigas. Ponte detrás del balón. Dale, a por él, Rodri, a por él, a por él. Tiro. Y buena, Rodri. Me ha tocado. Bien, Rodri, bien, Jorge. Emma, más lejos, Emma, más lejos. Lejos. Vale, Mauro. Fuerte, fuerte, Rodri. Vamos, Chino. Mauro, vamos, fuerte. Emma, fuerte, desde lejos, tío. Dale vuelta a tope, pero vamos ahí, vamos a la derecha. Por dentro, Rodri. Dale. Intermedio Iker. Habla líder. Uy, qué buena era. Mira Arad. Atento a lo de fuera, Iker, atento. ¿Qué harás? ¿Qué harás tú primero? No me gira. Sepárate. Me separo. No gira ya, Idri. Detrás, detrás. Dale. Dale. Balón, balón, chicos. Saca Rodri, Demba lejos, Demba, medio. Bigarren zelaian, Amorebietaren gola. Sofia Deportiva Proietan bat, Giron Bizet bat. Dale, Mauro. 10 minutos. Mauro, espalda. Continuo. Pablo, tú. Bueno, dale síguelo. sentido. Bien, Demba, dale. Detrás de balón. Juega, Demba, juega. Juega, Demba. Juega, Rodri, juega. Idri, lo que toque, lo que pide la jugada, Idri. No relajo. Dale. Síguelo. Llevo, llevarás. Vamos, vamos, vamos. Ponte. Balón. Dale, Iván, dale. Vamos, Iván. Ponte. Habla Iker. Buena. Sí, Arad, sin miedo, Arad. Oriéntalo, que no giren ya. Llego dentro, Sigue, Matino. Vamos. Muy bien, Arad. Prepárate, Idri. Fuerte, Pablo. Dale sentido. Aquí, la espalda. Balón. Sigue, A jugar. Eso es.
Rodi, lo tienes. Rodi, el 2. Rodi, dale, dale, dale. Ataca, sin miedo, no pares. Unai, háblale. Mira que hay por ahí. Dale juego, dale juego. Dale sentido. Gol del Girondins en el campo número 2. Sociedad Deportiva Morenita 1, Girondins 2. Jorge. Quique, dentro. Jugando dira goizeko bederatzietako partiduak, realizan los primeros partidos de la mañana en el campo 1, Athletic Club 2, Sociedad Deportiva Huesca 0, y en el campo 2, Sociedad Deportiva Morenita 1, Girondins Burgos 2. Vale, vamos a poner la cámara. Guasen aurrera, seguimos. Partidos de las 9:30. Campo 1, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar. Por parte del Real Valladolid, José Domingo, Héctor Alonso, Alejandro Cuaresma, Pablo Navajo, Elisla Feiló, Sergio Hernando, Rodrigo Jiménez, Álvaro Fernández, Sergio Orbán, Álvaro Vázquez, Daniel Arellán e Iker Rubeda. Sociedad Deportiva Eibarrek, jokalari hauek izango ditu, Gorka Atxa, Jon Badiola, Ekai Gizasola, Gander Zarazketa, Paul Iriondo, Aitor Prieto, Aner López, Urko Alberdi, David Miguengo, Nico San Pedro, Kepa Alberdi, Juan Felipe Yacuman eta Oyer González.
Vamos al campo 2. Atlético de Madrid, Deportivo Alavés. Por el Atlético de Madrid, Pablo Alonso, Álvaro Flores, Héctor del Pozo, Benjamín Fernández, Tomás de las Heras, Adrián Molina, Francisco Barcelona, Marco Camarero, Darío Novo, Jorge Bravo, Rafael Alexander Andrade, Adrián Anadón, Hugo Domínguez, Iago Gutiérrez y Luis Martínez. Eta Deportibo Alaveseko jokalariak Lucas López de Muñay, Jon Corres, Yori López de Murga, Álvaro García de Garayo, Alex Ochoa, Ollán Hidalgo, Íñigo Peña, Antonio Onar, Jon Gorostarzo, Unai López Martínez de la Fuente, Julen Quintana, Hernán Picón eta Enai Porras. Todos los equipos participantes han obsequiado a la organización con una camiseta de cada equipo, camisetas que procederemos a sortear. Podéis adquirir los tickets de la rifa en la entrada de la instalación. Sorteo. Eta eskerrik asko talde guzti. Muchísimas gracias a todos los clubes participantes por donarnos sus camisetas. ¡Ahí todos! Campo 1, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar. Campo 2, Atlético de Madrid, Deportivo Alavés. Suerte a los cuatro. ¡Vamos, vamos!
todos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, José! ¡Vamos! 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 ¡Irten! ¡Irten! ¡Paul, Loraño! Vale. Por ahí va, Kepa, por ahí va. ¡Vamos, Pablo! Vamos, vamos, Paul, Paul, distancia. Paul, distancia. Ander, Loraño, basculatzen dugu. ¡A José! Hor bai, Kepa, hor bai. ¡Vamos, vamos, Ahí vamos! está. ¡Ahí! ¡Vamos! Paul, hartu nahi baduzu. Vale. Bueno, Niko, bertan gaude, prestatu dira, prestatu dira. Bertan, Urko. Bigarren nolako, Urko. Aprieta. ¡Para girar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Askar, Paul, askar. ¡Vámonos, vámonos, tío! ¡Vámonos, vámonos, un pasito atrás! ¡Ahora, ahora! ¡Dale todos! ¡Vamos todos! Sema, prestatu. ¡Vamos! Sema, prestatu. Epa, hori da, barruri gaude. Epa, epa, barruri gaude. Prestatu naziorako. Aguantatu, aguasai, ondo. ¡Sí! ¡Ya buena, sigo, sigo, sigo! Txaron, tranquil, tranquil. Epa, prestatu. Bai Urko, bai Urko. Bai Aitor fuerte, eta giratzen. ¡Sigue, sigue! ¡Buena solución, José! Kepa, hantzak duzu. ¡Sí, sí! Ondo, a ver, eso, a ver. Venga, Kepa, bigarrena, aukera ona bidea. Prestatu. Pasoaz, Paul, bestela, pasoaz, Paul. ¡Sigue tú! Vamos. Garaiko pregatzen, Urko, Urko. ¡Vamos! Ezkerarekin, Kepa, ezkerarekin. ¡A por él! ¡A por él! Bai, Ander. Kepa, prestatu bigarrekin olako. ¡Sí! ¡Ganar! ¡Sí! Ander, zaindu barrua. Bai, zentara, baldu egiten bagara, pase hori zentara digute. Zaindu barruko pase hori, bai? ¡Atentos, Dani!
Dani. Sigue, sigue. Dale, Pérez. Dale, Pérez. ¡Aukera, Kaitor! ¡Corte! ¡Ahí va! ¡Oyer, atento! Dale, Pérez. Sigue, sigue. Bien, Orlando. ¡Dale todos! Sigo, sigo, sigo. ¡Otro! ¡Vale, Oso! Todos, chicos, vamos, 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 vamos. Orlando. ¡Dale segundas todos! ¡Dale, dale! ¡Dale! Buena, buena. ¡Dale todos! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Enorme, tío! Arbi, cambio. Bien todos. Sigue, sigue. Dale, dale fuerte. Dale, Pablo, Pablo, todo casa. Sigo, sigo. Dani. Vamos. Ahí está, resta düşün. Aguanta tu orayı, Müşkan. Kepa, hansen du. Orayı bay, Kepa. Orayı bay. Orada. Los jóvenes, campo 1, Valladolid 1, Sociedad Deportiva Eibar 0.
Pablo, Pablo. Pablo. Pablo, Pablo. Es que no puede haber manera. Claro que no puede haber manera. Dale, dale, vamos. Segundo del Valladolid en el campo 1, Real Madrid 2, Sociedad Deportiva Eibar 0. Sergio. Tío, dale, tío. A girar. Sí. Dale, vuelta, vuelta. ¡Ahí, Urco! ¡Distancia, Carlos! ¡Distancia, Carlos! Pared. Sí, sí. Ahora, Sergio, era buenísimo, tío. ¡Todos! ¡Todos! ¡Sigue! ¡Alto! ¡Ey! ¡Irte! ¡Me viene muy bien! ¡Me viene una referencia muy difícil! ¿Ahí? ¡Esta tirante! ¡Dale, Pres! ¡Tranquilo, Rico! ¡Tranquilo! Pablo. Sigo, sigo, sigo. ¡Atela ya! ¡Atela abierta! ¡Pablo con opción! ¡Pablo con opción! ¡Área! ¡Área! ¡Marco, área! ¡Espalda de Luis! ¡Luis! ¡Delante de Marco! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Descarte, descarte, Nico! ¡Descarte! Sigo, sigo. Nico, iru batetik gaude! Eskatu, gasiko dazte! Bai, dominatu baloi hori! Gora, goa, jo! Fuera, fuera. ¡A por él! ¡A por él! Vale. Cambio. Mírala tú, Denis. ¡Ojo, segunda! ¡Entra segunda! ¡Dale! ¡Dale! Vale, sitio, sitio.
¡Sitio! ¡Sitio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Oiga, contrati! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡No protesto! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Dice Paul! ¡Paul! ¡Auténtico cambio! ¡A Carri! ¡Ya! ¡Arroz para adentro! ¡Ahí, ahí! ¡Arriba, Rico! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Entra, rueda! ¡Irte callado! ¡Irte callado! ¡Paul! ¡Irte callado! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Ven vuelta! ¡Circula! ¡Más por adentro! ¡Más por adentro! ¡Vaya, vaya, go! ¡Juan Arto altura! ¡Juan Arto altura! ¡Oye ya! ¡Mira, vamos, Juan! ¡Vaya, Urco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sergio. Vázquez, si puedo a Nano, si puedo a Nano. Para girar, para girar. ¿Quieres hablar conmigo?
Finalizan los partidos de las 9:30 en el campo 1. El Real Valladolid 2, Sociedad Deportiva Eibar 0. Y en el campo 2, Atlético de Madrid 0, Deportivo Alavés 0.
Eta hasita jarraian, gola bigarren zelaian, Realaren gola, Baskaulikun, Real Sociedad, bat. ¡Ya! ¡Hasta adentro! ¡Va, quietos! ¡Ya nos vendrán! ¡No podemos hacer campo grande! ¡Ya volvemos! ¡Lucas, salto! ¡Tocan! ¡Alto! ¡Venga, espabila! Vale, le llevo a Maxi y a Beto aquí. Vale. ¡No te quedes! ¡Ari, no lo esperes! ¡Quieto ya! ¡Va! ¡No le dejes! ¡Va por las líneas! ¡Lucas, más alto! ¡Espacios, vale! ¡Hemos hecho! ¡Anticipación! ¡Venga, eso es Íñigo! ¡Sí! ¡Ya no! ¡Va, con el ritmo! ¡Anticipo! ¡Bien, Dani! ¡Es nuestra! ¡Dani, Íñigo, arriba! ¡Va, tranquilidad! ¡Va, apoyo! Venga, va, muévela, que tenemos ganas. ¡Quieto, Iker! ¡Cuba, va! ¡Marvin! ¡Pie! Lehenengo zelaia Barcelonaren gola, gol del Fútbol Club Barcelona. Campo 1, Fútbol Club Barcelona 1, Osasuna 0. Marvin, aquí, Iker, dentro. Repite. Iker, busca estos, Iker. Búscalos. Iker, Lucas, llega. Pase. Un extra justo a ti. Suelo.
¡José, cerca! ¡Aria! ¡Marvin, más! José, a la trajectòria, haurà d'haver recorregut. Calma, Lucas. Ah, ya le he visto ahí. Lucas, Marvin. Marvin más. Marvin. Una segunda. Yo no os veo, yo no os veo. Johan, por delante, Marvin. Sí, uno. Bueno. Marvin, Johan, cerrados. Johan, Marvin dentro. Vamos, Álvaro. Uno por dentro, Johan. Ya, Marvin, cambia, por fuera. Estira más, Marvin, más alto. Lucas. Pase. Yo suelo estar molestando en la entrada, que yo creo que estoy donde la cámara. ¡Vamos! Tengo que ¡Gente! ¡Alex, pónmela tú! ¡Gente arriba, va! ¡No! ¡Sube! ¡Alex! Te quedas de cierre, ¿eh? Va, hay gente, ¿eh? ¡Alex! ¡Hay que entrar! ¡Alex, sácamela de la zona de acción! ¡Marvin, estira el área si puedes, desde la altitud! ¡Lucas, más alto! ¡Más alto! ¡Llega a la base, Lucas! ¡Llega bien, Lucas! ¡Llega bien a la base! ¡Dale tiempo, Lucas! ¡Vámonos! ¡José, quédate! Pase. Rodar, tranquilo. Repetir aquí. Marvin, adapta. Lucas, por dentro. Roda. Lucas. Iker, ponte dentro. Vamos, ahora. Rodar, tranquilos. Lucas, quieto. ¡Johan, abre! Sí, Lucas, ciérrate. Marvin, abre. Vamos a por él. Vamos. Gol. Va. Miguel, tirando espaldas. Vamos un poquito, sí. Álvaro, va. Marvin. Tranquilo, Marvin. Marvin. Si una se estrecha, baja aquí la altura.
las pide. Está de Marín, va. Marín dentro. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, sí. Vamos hacia adelante. Hay que volver, Lucas. ¡Tocan! ¡Cerca! Vamos a tener. Y al sitio, sitio. ¡José! ¡José! ¡Aria! ¡Lucas! ¡Fuera de área! Marín en diagonal. Iker, ajusta, que te sigue marca. Vamos todos. Que queda mucho. No ha salido. Vamos, Julio, llévala. Pégale. Va, acabamos algo, va, tranquilo. Chicos, queda mucho. Estamos en el partido. Va. ¿Y qué? Vamos, que queda tiempo. No nos vamos a volver locos. Arbi, venga, va. Ya voy a poder acercarnos a Vamos, Hoyo, vamos. Va, Julio con Hoyo, va. Johan, fuera. Tranquilo. Va, el bote. Dale, Pase, surtidas. Dan. Johan. Pide. Alex, mueves una mica, tens a un ex nou. Johan, por fuera. Hay ritmo, va. Dan, peus. Alex, vas alçada. Estàs sol, José, per superar. Carles, fica esquenes. Vinga, Pelvin, seva marca. Johan, vente tú. Espera. Alex, base. Com ho és? Si troba una esquerda. Carles, que pesin. Fora, tira. Pase. Alex, vas alçar el perfil, Alex. Bon, ai, ritme. José, viatja. Bona bola. Árbitro, cambio. Julio, vas atrás. Iker, salte. ¡Estira! ¡Sí! ¡Dan! ¡Es buena! ¡Bajan dentro! ¡Tierra, Oyer! ¡Fuerte, Gil! ¡Vamos, chavales! ¡Bien! ¡Vamos, llévala tú! ¡Vamos, tranquilo! ¡Venga, vamos a jugar! ¡Bien! ¡Vamos, Hoyo! ¡Saca algo! ¡Bien, chaval! ¡Gol! Mister. ¡Hoyo! Mister, si vais a hacer cambio, cuidado, porque si no, no se puede, ¿eh? Te digo porque como paséis... ¡Cambio! Empata el Osasuna del campo 1, Fútbol Club Barcelona 1, Club Atlético Osasuna 1. Vamos, Gil, vamos, esto es Hoyo, va. Julio, pégate, joder, a tope,
¿eh? Bajo. Deja de eso ahora, deja de eso. Ya, pero Marín, llega, llega, llega. Sí. Espera. Sube, Carla, subir. Sí, Jan, Marvin, cerca, Jan. Sí, Carles, cap de Jan. Juga, no li peus, va de ritme, va. Jan, creuga, Marvin, ¿dónde? Va, peus, Carles. Torna a moure, Jan. ¡El bote! ¡No, Lucas! ¡Lucas, mira, Berma! Venga, bien, chaval. ¡Pongo yo! ¡No, Lucas! ¡Lucas, que toquen lo que quieran ahí! ¡Tira más! ¡Venga, que sabemos que me va lo corte! ¡Jan! ¡Sí! Martín, no diga Enrera. ¡Gana, Enrera! Va, tira, bomba. ¡No, sube! ¡Acaba eso! ¡Gol! Izquierda, Enrera, va. Va.
no gira, no gira, no gira ya. ¡Ganador! ¡Mira! ¡Mira, Pablo! No bota. ¡Tienes el cajón! No, Kerman, no bota. ¡Por abajo, Hugo! ¡Hugo, por abajo! ¡Vamos! ¡Darío, Darío, Darío! ¡Darío, Darío! ¡Balón! Jugada. ¡Marcos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Pres! ¡Pres! ¡Entrenador, área! ¡Hay que sacar algo! ¡Más sitio! Darío, si gana altura, le sigue. ¡Ganador! ¡Ganador, al revés! ¡Hacia adelante! ¡La cara! Nice. ¡Fuera! ¡Ven fuera! ¡Mira! ¡Este balón, este balón, este balón! Darío, sigo. ¡Ahí para atrás! ¡Buena, a sacarle ti! Sitio, ganador. ¡Ganador, lo que es! ¡Ganador! ¡Vamos! Mira, Sarón. Ahí, Darío, busca. Nice. ¡Oh, tío! Una jugada ya, de balón, Unai. Corre balón, oriéntalo, oriéntalo, oriéntalo. Talledo. Muy bien, Hugo, buen trabajo, Hugo, buen trabajo. Diagonal, en diagonal, este balón, Unai. Este balón. Aaron conectado. Aranaga de cara. Cuidado, sí señor, bien, Aranaga. A jugar. Aguántalo sin falta. Sí, Marco. Poquito. Habla, Orreco. Unai fuerte, fuerte, Unai fuerte. Calma, calma, Kerman, calma. Encuentro pase de ventaja, Kerman. Sigo, Marco. Al contrario. Darío intermedia. Ganador intermedia. Ganador, tienes que ir a altura. Lucas. Sepárate, tienes que ser opción. Tienes que ser opción para girar, vamos. Al control. Cuando dé el pase. Ganador cerca. Al control. Pierde balón ahora, pierde balón. Llega dentro, Kerman. Buena, Hugo.
sigue. ¡Balón! ¡Sigo! Mira, Pablo. Vamos, Pablo. Ya está. Vale, está bien, está bien. Me conozco. ¡Corre! No pierde el 6, Carlos Talledo. Curva, curva, llega adentro, Talledo, llega adentro. No nos tire. ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Antes, Collán! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Diego y Paul! Dari, cerca de Tommy. Peña, Peña, nada. Tommy, habla y suelta. Sí, eso es. Buena Leti. Ganador en área. Busca Hugo Peinar. La vuelta, ganador, vuelta todo. No bota, Tommy. Bien mirado. No cambiar de ritmo. Señor, ya jugaste, Dale, Hugo, sí, dale. Lleva a cerrar, lleva a cerrar. Bien, buen Darío, buen amor. Es buena, Adri, date distancia, ahí. Sitio. ¿Puedo coger un balón para...? No, uno. Tommy, quédate donde estás. Dejo aquí, ¿vale? ¿Este dónde lees? Árbitro, cambio. Anadón, Marco. A por él, al control. ¡Balón! John, segunda jugada. ¡Venimos! ¡Varón! ¡Vamos! ¿Y qué?
Chicos, bien metidos. Al control. Bien, Idri. Tranquilo. Metidos, pero no precipitados. Este balón ahora. Atrás. Bien, aguanta el Chede. Hacia adelante, Idri. ¿Qué? Sí, Darío, tú. Sigo el play. Por él, ya está. Por él, por dentro. ¡Robo! Iker, que te va. Atacar. Controles, Idri. Ataca. Idri, no frenes la jugada por frenarla, Idri, vertical. Busca área, Idri, vete área. No pierdo el 6, líder, el 6, líder. Ander, cierra un poco. Corre dentro. Desde ahí. Y viene. Ahí, Darío, ya saco. Hugo, área. Benja, detrás, área. Con Hugo. Darío, busca compañero, tranquilo. Hacia más adelante, tío. Atentos al giro. Veo lo que me entra, Ander. Benja, más cerca. Segunda de Hugo. Darío, busca Hugo. Y Jorge, hacia adelante. Eso es. Dale, control. Campo, ocupación. Idri delantero. No bota. Segundas jugadas. Jorge, espalda. Hay que valorarlo. Idri, fácil. Es más rápido y potente. Juego, Idri. Bien, dándole sentido. Idri, sencillo, no te enredes en pintas. Al juego. Bien, ojo. Que no se curva. A jugar. Conectados. Sepárate, Arad, sepárate. Bien, chicos. Idri, esto es sencillito, Idri, lo que toca. Deja de enredarte, no te enredes. Arad. Buena, chicos, buena. Ander. Quedas con Iker. Atacar. Carrera y media. Arad. Intermedio, Iker. Intermedio, que si te llega puedes tirar.
Si me llega puedes tirar. Busca área, Idri, busca área. Balón. No me supera. Vuelta Iker. Va Iker, vuelta rápido, sitio. Dale, quedan 4 minutos, dale. 4 minutos. Arat, marca dentro. Va Idri. Dale, Benja, dale, dale. Iker, atento Iker. Róbale, llega Idri. Oh, qué pena era esa. Sutier, buena. Vamos, buena chicos. Vale, chicos, vale, habla. Dale espacio. Baby, no más. Aguántalo, bueno, Ataca. Luis, tapa lo tuyo. Sí, Luis, sigo. No pasa nada, Luis. Dale. Tommy, habla, no hace falta que saltes a todo, habla. Comunica al compañero. Arriba cerca de centrales. Sí, Luis. Que no gire, Luis. Que no gire. Dale, Benji. Corre, Idri. Fran, hay que hablar. Sí, para robar. Corro dentro, diagonal. Bueno. Diagonal, llego, échale. ¡Dale, Darío! ¡Puntos! Y Arat, a robar por entrada, Arat. Atento Iker. La torda. Un minutito, dale, un minutito. Dentro, Iker. Tira Arat. Tiro. Segunda jugada. Con él, Jorge Fran. Por detrás. Y ahora listo. ¡Sitio! ¡Que la he visto! De una. Sigue, hacia adelante. Temporiza, Fran. A por él. Bien, chicos, bien jugado. Idri, vete al área. Balón, Idri. Bien probado. Va, chicos, última jugada, va Idri, último esfuerzo. Centro de balón. Atrás, Iker, atrás. Bien acabado, dale, Jorge, que es la última. Fran, queda. Pablo. Fran, todo. Atlético.
voy a comentar con los jugadores, ¿vale? Calma, ¿eh? Esto no se puede volver... ¡Ey! Por favor, ¿vale? Finalizan los partidos de las 10:30. En el campo 1, Atlético de Madrid 1, Athletic Club 0. Y en el campo 2, Girondins 0, Barcelona 0. No me entra el gorro con los cascos. Ah, ya, mi cumple, 19.
Bagoaz, lehenengo zelaian, Baskauri Real Valladolid, eta bigarren zelaian, Tokia Deportiva Huesca, Deportivo Alavés. Venga, llegas. Camina, García, camina. Eneco dentro. Vuelta. Arat, más atrás y abierto, Arat. Atrás y abierto. Ahora. ¡Vete! ¡Rasca! Dale. Soel Vázquez, tú ahí. Sí. Camina. Vete. Pablo, tranquilo, Pablo. Vázquez. Tuyo. Salta Rodri. Zamora, cierra. Cierro. ¿Cómo va? ¡Vuelo! ¡Vamos, Álvaro! ¡Gracias! Alavesen gola bigarren zelaian, Sociedad Deportiva Huesca 0, Deportivo Alavés 2-1. Gol del Real Valladolid en el campo 1. Real Valladolid 1, Baskauri 0.
Sigue, sigue. Tú lo tienes. Nano. No lo pierdo, Nano. Toca con él. Toca con él. Vale, bueno, cuidado. Sigue, sigue, sigue. Salta. Salta, salta. Tapa el de fuera, Isei. Barupa, Barupa, Isei. Vaya, 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 sigue, 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 sigue. Venga, hondo. Ahí, hondo, sigue, sigue, sigue. Vale. Tranquilo, Vámonos. Ahí, Álvaro. Ahí, ve. ¡Vámonos! Salta, salta, salta. Sí, tapa. Sí, Álvaro. Vale, llegas. Buena. No. Atento, Arat. Vas a tener otra, olvídate esa. Hondo, Julen. Vamos. Sigue. Sí, hay que seguir. Yo iba por él. Dale. Buena. Sigue. ¡Salta, Pedro! Buena, Neko. Buena. Dice la vuelta. Arat dentro. Buena. Sigue. Arat, te vas. Vamos. Vale. Ahora, un poquito. Ahí vale. Ahora, dale. Sigue. Métale, Álvaro. Dale, sigue. García con el duelo. Solo. Sacar algo. ¿Quién llega? ¡Agresivo! ¡Sigue! ¡Te coge! ¡Dale, Arat! ¡Sí! ¡Hondo, sigue! ¡Chicos! ¡Sigue! ¡Salta, García, que te coge! ¡Sigue! ¡Amarillos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Salta uno! ¡Dale, Arat, ¡Salta! Arat, para una! ¡Rápido! ¡Uno! ¡Izquierda! ¡Uno arriba! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Derecha! Derecha. Aquí, 6. Agresivo, ¡Dale, Miquel! ¡Miren! ¡El de fuera! Vete, agresivo. Ari, va tu verdad. Gol de Baskonia en el campo 1. Baskonia 1, Real Valladolid 1. ¡Dale, al golo! ¡Vamos, sigue, Miquel! ¡Ay, ¡Sí! ¡Vete, ¡Dale! Miquel! ¡Bucatu! ¡O no! ¡Te vas! ¡Vámonos! ¡Bucatu! ¡Sí!
Hazlo, Héctor, vamos, José, todo bien, va. Cambios, Jorge, Pablo, Otero. ¡Vamos todos! ¡Sergio, vamos! ¡Sergio! 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 ¡Oh! ¡Dani! ¡Díselo! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Arri! ¡Díselo! Alto, con el pito. ¡Vale! ¡Sigo! ¡Ven, sigo! ¡Sigo! ¡Cuidado, Sergio! ¡Vale! ¡Hierro! ¡Vale, Pablo, tú, Pablo! ¡Bukatu! ¡Mirad! Como pase al 15 no se puede. Os digo porque si sale el balón fuera para que andéis rápido. ¡Vale, cambios! ¡Arbi! ¡Arbi!
Héctor, Héctor, buena. Buena a todos. Dale, Héctor. Dale, Isei, dale. Tapa y vete. Agresivo, Ari. Agresivo. Agresivo, Isei. Vamos, dale, dale. Riesga. Buena. Pablo, a fondo. Héctor. Ahí. ¡Vamos! Pablo, segundo palo, no puedes tirar primero nunca ahí. Tenemos opción de rescate al otro lado. Atrás, vamos. Sigue. Mister, que nosotros no podemos hacer nada, eso es el árbitro. ¿Qué hacemos nosotros? Si nosotros estamos en organización, ¿qué quieres que te haga? Gol en el campo 2, gol del Deportivo Alavés. Sociedad Deportiva Huesca 0, Deportivo Alavés 2. ¡Dale! ¡Vete! ¡Pero páralo, Arby! ¡Páralo! ¡Arby, páralo! ¡Arby, páralo! ¡Cambio! ¡Delante, Odisei! ¡Delante! Neko, vuelta. ¡Arrieta, Isei! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¿Cómo que ya vale? Si nos estáis dando. Nos estáis dando también, ¿Eh? ¿Con cortar el qué? No ha ido a dar al balón. Ha ido a dar al balón. Vamos a cortar o algo. ¿No tenéis que tener vosotros más respeto para nosotros? Héctor, tranquilo. Entro, Dani, entro. Héctor. Ponla. Dani, Aureti. ¡Duros! ¡Suelo, ganador! Sigue. ¡Vamos, Isei! ¡Delante! Zamora. Héctor.
Soy muy caliente. Terminan los partidos de las 11. En el campo 1, Baskonia 1, Real Valladolid 2. Y en el campo número 2, Sociedad Deportiva Huesca 0, Deportivo Alavés 2.
Solo ellos. Joder. Sociedad Deportiva Bonita, Club Atlético Osasuna, eta bigarren zelaian hasi da Sociedad Deportiva Eibar eta Real Sociedadaren arteko partida. ¡Pase seguridad! ¡Dale, manda, dale! ¡Dale! ¡Vaya, Ñao! ¡Sarratu, Yule, Sarratu! ¡Saber! ¡Entra al área, Saber! Dale, dale, Saber, vuelta, vuelta. Vuelta, Yule, la H. ¡Apura! ¡Fija! Va, venga. Aristu, calma. Dale. Dale, manda, dale, Miquel. Casa ahí, Eña, aguanta. Yule, Sarratu, Yule. ¡Pégale! ¡Venga! Manda, Va, Saber, de cara. Venga. ¡Vale! ¡Ojo el bote, Miquel! Va. Dale, eso, Saber. Dale. Bora, Miquel, Bora, que no bote. Mucho, vuelta. Venga, Adrián. Aguanta. Venga, vamos. Iker, ojo eso, siempre 1 metro más atrás o 2, tío. Vale, balón largo, ten cuidado. Adrián, ojo la vuelta. Venga, va. Movimiento. 2 para 1. Dale, Saber. Aguanta, Sube hasta adentro. Venga, va. Aristu, ojo las vueltas, porfa. Va, Adrián, va para ti. ¡Sube! ¡Ojo la contra! ¡Oye, Alex! ¡Vamos a tener! ¡Ojo sobre todo! ¡De atrás adelante, Aristu! ¿Vale? Venga. Va, hoyo. Manda,
Bien ahí, sí, chaval. Dale, ¿sabes? Dale, sigue. Coge el medio, ¿sabes? Hace seguridad. Buena, dale, manda, dale. Vale. Aguanta, niña. Aguanta. Vale. Lanza y háchela. ¿Sabes? Vamos. Anda. Date aire. Vale, que no pegue. Venga. Sí. Anda. Estira más. Venga, chócale, al bote. No bota. Al bote. Dale. No marque. Gola bigarren zelaian Realaren gola. Sociedad Deportiva Eibarrekut, Real Sociedadaren bat. Intentamos. Dale, Tiro. laza. Esto es. Vamos, Ale, dóblale. Laza y Beñón. No te pares tanto. Venga, vamos, Caballo, venga. Va. Vamos, Ale. Pollo, más atrás. Pollo. De atrás adelante. ¡No te pares! Bien. Vamos, va, Hoyo, va. Más atrás. Aristu. Bien. Ale. Bien. Iker, de atrás adelante. No corro hacia mi campo. Corro hacia mi. Osasunaren gola lehenengo zelaian Sociedad Deportiva Amorebieta Osasunak bat. Vamos, Aristu. Vamos, tensión todos. Dale, corre. Va, perfecto, Hoyo. Va, solo, tranquilo. Va, adelante. Aguanta. Va adelante, que tienes campo, tío. Alex, quédate, Va, córner. Va, Adri. Alex, rechace. Alex, 3 metros atrás, 3 pasos. Alex, 3 pasos atrás. Segundo, Alex. Adri, yo te digo, quieto ahí. Ya. Realaren bigarren gola, Eibarrekut, Realak bi. Dale, ¿sabes? Laza, Háchera, manda Háchera. Aristu, quieto, que Dale, vale. vamos. Mírala. Osasunaren bigarrena, Sociedad Deportiva Amorebieta Osasunak bi. Vale. Espera que. Vale. Aristu, Adrián, Iker, nos quedan 2 minutos, o sea que. Julio. Y Álvaro vais al centro, yo digo hacia arriba, ¿vale? 7 minutos y a los cuando cambiaré arriba, ¿vale? Vale, a tope, ¿no? Más atrás. Cierra, Alex. Cierra, que hay gente. Empieza.
A jugar. Sitio, quédate, Alex, quédate de lateral, quédate de lateral, quédate de lateral. Tranquilo que sube Ari. Alex, te lo estoy diciendo. Quédate de lateral. Miquel, fija más hasta que te salga. Oye, Dani. Julio, lo que no haga Hoyo, o sea Álvaro. Venga, Álvaro, va. Va a venir los dos. Va, tú, Julio, tú. Métele cuerpo y vete cerrando campo. Ah. Presión, Íñigo. A la presión, no controla. Dale, dale. Abre. Mira, Íñigo. Mira pase interior. Ahora ya no. No lleves. Llega sin fuerza, Julio. Julio, que el centro allí no vas a romper. Te va a meter un poquito el cuerpo y te tapa, va. Ahora va a echar, tranquilo. ¿Vale? Vais los dos. Buena, muy rápido. Va. Árbitro, cambio. Árbitro, cambio. Va, ahora sí. Oye, date un poquito, ¿vale? Ojo, Dani, quédate en línea de dos, cerrado, ¿vale? Está Ari. Señal, sacamos, vamos. Álvaro va a ir a pegar. Quédate, Aristu, quédate, cierra con Oyer. Va, a tu sitio, Julio, lateral. Venga, va, cambio, Arbi. Álvaro, darle derecha. Julio, Lucas por delante tuya, tú más pivote, ¿vale? Va. Cierra. Solo. ¿Quién le dice solo? Va a la presión. Vamos a la presión. ¡Ea! Igual la podemos sacar ahí. Pregúntale. Por eso, igual puede en el centro. Arbi, ¿no es tiro sin barrera? No la podemos centrar ahí al centro, desde ahí. ¡Ey! ¡Ponla al centro! Íñigo, que cojas balón, zona central, que creo que la puedes poner. Pregúntale. ¡Que no saques! Pregúntale si la puedes poner donde el fuera de juego. ¡Que sí puedes, cojotio! ¡Íñigo! ¡Íñigo! ¡Balón al centro, que puedes tirar! No, pero ¿qué hacemos? Me cago en la leche, ¿qué hemos dicho? Íñigo, tiramos desde la línea de fuera de juego. Madre de Dios. Íñigo. Podemos tirar desde la frontal. Venga, Álvaro, vamos a saber. Ojo, tío, si cogemos el balón no lo ponemos en el centro. ¿Qué le hemos hablado? Venga, va, nos olvidamos ya. Dale, Álvaro, dale, Álvaro. Venga, Iñi. Venga, Iñi.
Gola bigarren zelaian, Eibarrek sartutako gola. Bigarren zelaian, Sociedad Deportiva Eibar 1, Realak 2. Jugamos. Claro, calculando el tapa. Venga, Íñigo, ábrete, Íñigo. Dani, que no podemos salir por el centro, tío. Es mejor que le pegues aquí. Dani, ¿sí o no? Dani, dale aquí, que te está marcando Íñigo. Venga, va. Los detalles luego hacen todo, va. Arbi, cambio. Íñigo, venga. Arbi, cambio, Venga, ahí, va. Arriba, No lleves tanto, Julio. Va, a casa. Ábrete, Dani. Quieto, tierra. Al centro. Venga, Lucas, está bien. Dani, ¿dónde está nuestro peligro? Allí, pues hay que cerrar. ¡No bota! ¡Vamos, Abel, vamos! Venga, chicos, va. Álvaro, ojo la subida que sacan ellos. ¿Quién ayuda, Abel? ¡Ayuda, Dani! No, Lucas, que nos dure más el balón. Bote. Dale, Cosi. Venga, Urten, danos, Urten, venga. Dale. Tierra más al centro. No vaya. Venga, dale, fuerte. Va, me hago con el control, va. Dale. Ojo. Sabes bien. Ya estás aquí, Dani, ya estás aquí. Buena, dale, sigue, Xavi, ya. Eso es. Dale, venga. Tierra, Álvaro. Solo. Ah. Eso es técnica. Tierra, al Julio. Tierra que se ha quedado. Bien, Lucas. Hirugarrena Osasuna lehenengo zelaian, Sociedad Deportiva Morevirak 1, Osasunak 3. No bota. Eso es Lucas, tío. Mira, Lucas. Bien, Lucas,
Lucas, tienes que hacerlo a otro. Que se ve mucho, Lucas, la tierra, Dani, tierra, que ya hay 4. Olvídate, hay 4. ¿Eh? Sin sitio, que está Álvaro estirado, tranquilo. Álvaro, recupera. Para que suba Edwin por el otro lado. Juega. Da, Álvaro, cierra con Goyer. Hay que entrar, Oley. ¿Podéis? ¡Ey! No, Álvaro, quédate tú, Álvaro. Más atrás, oye. Al vértice del área grande de fútbol. No entréis, que me ha sacado. Bauden, saca. Dani. Bien. Álvaro, quieto. ¡Ey! ¡La doble! ¡Doble, Julio! ¡Doble! Va. Cierra, Lucas. Lucas, cierra. Bukatu dira lehenengo zelaian, kampo 1, Sociedad Deportiva Amorebieta UT, Club Atlético Osasunak 5. Eta bigarren zelaian, Sociedad Deportiva Eibarrek 1, Realak 3. Hurrengo zozketa, Real Sociedadek eta Osasunak emandako kamisetak zozketatuko ditugu. Seguimos con los sorteos de las camisetas donadas por los clubes participantes.
Titi, vamos. Vamos, tarde. Ahí estamos, chicos. Muy bien. Perfecto. A ver, mirando. Ahí estamos. Jota. Vamos. Jota, que se me va el reloj. Jota. Venga. Venga yo, venga, Venga, Mutilla, que torri. Venga, Atleti con Anza, Mercedes. Venga. Bueno, chicos. Suerte. Venga, suerte, chicos. Apareció con todo el carete. Buena Kerman. Balón. Habla. Para que la segunda jugada. A jugar. ¡Álvaro! ¡A la cabeza! ¡Álvaro! ¡A la cabeza! Tienes que recorrer más. Tenemos gol en el campo 1, Club Atlético Osasuna 1, Girondins 0. Pásenle la marca, Olmos, ya vete a tu sitio. ¡Al control! Quédate ahí, que está dentro Kerman, sin miedo, que está dentro Kerman. Bien, chicos, bien Kerman dentro. No precipito. Kerman, sin miedo, ¿sí? ¡Sigue! Fuera. Calma. Ya. No es para ayudar. ¡Vamos!
Intermedio hay un ax. Para ti, para jugar. Vamos. Y Aarón, sigue, que hay que llegar a rematar. Sigue Aarón, que ya hay medio centro, Aarón. Que hay medio centro, vete a hacer gol, que estos ya están, vete. Sigue. Te quedas quieto. ¡Balón! Ahí un poco más alto tú. Fuera, aguanta. ¿Dónde le llevas? Hay que ir delante. Para con altura, John. Dale. Un paso. Calma ahora, calma. Y atacar, Aarón. Volver. No precipites, Tallero, no precipites. La curva. Sí, Aarón. A jugar. Solo. Dale ritmo que estás solo. Quema adentro. ¿Qué? Aarón Kerman. Termina de girar con Julen, Ollán. Dale. Dale, Bono, dale, salta. Sí, Aarón. Llegó dentro Kerman, Tallero, más sitio. Ya te llega, corres, eso es. Seguimos en la pausa. Más sitio, Tallero, no creas el sitio. Que salte Kerman y Aarón primero. Vine. No puede regatear fácil. No me supera fácil. Corres a la izquierda, corre. Gola lehenengo zelaian, Deportivo Alavesek Atletikek bat. Activos, nos dejó entrar. A 3 minutitos a tope, chavales. 3 minutos metidos. A robar Aarón. Curvas. ¡Apretar, Ollán! ¡Ollán, alto! Era buena. Ya está Tallero, sitio, no pierdo el 6. Tallero, que vayan Kerman y Aarón. Tú de 6. La curva. Llegaron. Sigue hasta el final. ¿Listo, Nac? Vale, tranquilos. Tallero, el 6. Voy a jugar. Van dos que te sorprenden, Aarón. Son para ti, dale. Atento, Nax, intermedio.
Aarón, tapa afuera y luego vete, tapa afuera. ¡Róbale! ¡Róbale! Llego dentro, corro dentro, Talledo, corro dentro. Ahora despacio. Anda un poquito más alto, amenaza el rechace. Prepararos. A ver, laterales, por favor. ¡Ir más alto! ¡No! ¡Más alto! Y vosotros también, más alto. Prepararos para proteger la espalda. Nay, ahora se te quedan dos. Protege ahí un poquito. Ando, páralo de fuera, tira. Bueno, fuerte. Vale, fuera. De atrás hacia adelante. Esta de Alvarito. Toni, 16 desde delante. Espacio. Cambio de marca. Espacio. ¡Tira! ¡Prepara el salto! ¡Lloris, eso es salto! ¡Lloris, salto! ¡Tú, Lloris, tú! ¡Ando, cierra! Llegado, Erlan. ¡Retorno, Erlan! ¡Retorno! Se queda de 6. Tira por abajo ya. Por él. Para uno a por él, y ya está. Y después que manda, deja la velocidad, pone el rápido, no te vengas al pico, ¡Ando fuera! Corre el Álvaro, date la vuelta. Sitio. A robar Arad. Delante, ando. Más cierra eso. Dale. Álvaro. Punta baja, vete con él. Pártale, vete con él. Vale, vete suelto. Vete. Más lejos. Vale, mire, balón, segunda jugada. Mira esto, mire.
sepárate. Ahí está, ahora, Rier corre, se separa y aquí ya para meter. Curvas, Arach, curvas. Sí, Idri, llego. Cerca, Unai, cerca de Álvaro, Unai. Cerca de Álvaro. Grande. ¡Conectado! Pararos para ir delante, todos. Dale, más alto, más alto. Dale fuera. Cógelo, párate. Álvaro, cógelo. Sigue con él. Se viene a recibir, sigue con él. ¿Qué está haciendo? ¡Cógelo! Está marcando jugada. Paula, sí. ¿Qué? ¿Puedes? La evolución. No me supera. Buena ayuda dentro, Lier. Buena ayuda dentro. ¡Ay, prepara la pérdida, Unai! Sí, hacia adelante. ¡Lucas! Adelante. Alautzen gola lehenengo zelaian, Deportibo Alavesek bat, Atletikek bat.
Unai, prepara, eso es. Dale. Bakumatu dira amageitako partidak, leheniko zelaian, Deportibo Alavesek bat, Atletikoek bat, eta bigarren zelaian, Osasunak bat, Girondisek un. Finalizados los partidos de las 12, recordamos a estos 4 equipos, Athletic Club, Deportivo Alavés, Osasuna y Girondins, que a la 1:15 les esperan en el parking de autobús para ir a comer. Athletic Club, Girondins, Deportivo Alavés y Osasuna.
Alex, alto, alto, mayor, mayor. Nay. Vamos todos, Dale. Antes de 6. Vamos, tío. Dani, vamos, tío. Dani, Muy bien. venga. Raúl, Pedro, muy buena. Atento, mayor. Realen golaren gozelaia, Realak bat, Alabitek mut. Soltaros, va. Héctor, salto. Animado, vamos. Buena. Ahora, atención, dale. Hago 2. Pedro, ayuda un poquito. Vamos, obliga. Bien, Lázaro, tranquilo. Pasa pase. ¡Hondo Real! ¡Eso, Hondo Real! ¡Oñat! ¡Vamos! ¡Olvídalo! ¡Vamos! ¡Cerca! ¡No te giras! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Bien, vamos! ¡Vamos, Real! ¡Vamos, Real! ¡Vamos, Parra! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Vamos, Raúl!
¡Que la ayuda! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Raúl! ¡Fuerte! ¡No mayor! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien, para! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Era buena, Parra! ¡Era buena! ¡Bien, Parra! ¡Bien! ¡Bien, Parra! ¡Bien! Hay que meter ahí, como Parra, ¿eh? ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Dani! ¡Acción rápida, Dani! Atento Mayor, atento Mayor, atento Mayor. Vale. Ahí está bien, Mayor. Vamos, Porra. Bien, Oñaz. Pedro, ayuda, Pedro, ayuda. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Parra, Parra, Parra! ¡Raúl! ¡Ayuda! ¡Estamos a pares! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Línea amarilla! ¡Ayur! ¡Oñaz! ¡Oñaz! ¡Guillo! Ya, Pedro, por banda. Gainean dago, urrengo aquí. Oñaz! Oñaz! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ya! ¡Tope! ¡Vamos! Gol en el campo 2, gol del Atlético de Madrid. Sociedad Deportiva Huesca 0, Atlético de Madrid 1. ¡Ahora no me escondo! ¡Sin falta! ¡Vámonos! ¡Tú, Sergio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Sigue! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Falta, Daniel, falta! ¡Va! ¡Sí, vete, Samu! ¡De pie! ¡De pie! ¡Bien, ábrele, Sergio! Empata el Huesca en el campo 2, Sociedad Deportiva Huesca 1, Atlético de Madrid 1. ¡Pedro, al control! ¡Bien! ¡Ahí cambios! ¡Sigue! ¡Dani! ¡Mano! Raúl, ven. Ponte delante del balón.
Barra, barra. Espera, espera, Alex. Ayur. ¡Buena todos! ¡Denis! ¡Oñat! ¡Venga, Suárez! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Arbi! ¡Falta! ¡Oñat! ¡Bajú! ¡Pedro, estiga! ¡No desventajas! ¡O vas tú! No llega. ¡Oñat!
¡Ya! ¡Ya! ¡Fuerte! Bien, bien, bien. Ayuda un poco, deja esa, ayuda en medio. Ayuda en medio. ¡Fuerte! ¡Fuerte, Suárez! ¡Fuerte, Suárez! ¡Toca, Beneta! ¡Mario, espalda! ¡Irekia! ¡Mario, rechace! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Vamos, April! ¡Sigue! ¡Oblígale! ¡Tapa pase! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Fuerte, Suárez! ¡Sigue! ¡Falta! ¡Fuerte! ¡Está bien todos! Mario, aparece. Vamos ahora, vete. ¡Fuerte! Ruegaren bigarrena, Real Sociedad de Valladolid de Puig. Vamos, baje, último esfuerzo, va. Valiente. Vamos. Bien. Tranquilo, portero no. Tranquilo. Ven. Innecesario. Donde se juntan las dos amarillas. No entres en otras cosas. Pedro, lo que no, tú, con confianza.
Dale, se va a pitar. Cerramos, hay que ganar, Suárez. Hay que ganar. Hay que ganar, Suárez. ¡Mano! ¡Mano! Todos. Finalizan los partidos de las 12:30 en el campo 1. La Real Sociedad se ha puesto por 2-0 al Real Valladolid. Y en el campo 2 han empatado a 1 la Sociedad Deportiva Huesca y el Atlético de Madrid. Recordamos a estos 4 equipos: Real Sociedad, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca y Atlético de Madrid. El autobús va a ir a comer 1:15 en el parking. Recordad, Atlético de Madrid, Huesca, Real Valladolid y Real Sociedad. Nos vemos a la 1:15 en el parking para ir a comer.
Polis y pines. ¿Eh? ¿Qué pone? Dale, manda. Saber, vuelta. Una salsepa. Julen, Adi, demora Joan, Dale. Dale, manda. A Mikel más cerca. Dale, Saber, dale. Aguanta, Átera, Iván, Átera. Aguanta, Vamos de... Dale, ¿sabes? Dale, ¿sabes? Bájala. Dale, manda. Dale, Lasai, manda, Lasai. Manda, Lasai. Dale. Tierra, ¿sabes? Tierra. Dale, fuera. Ay, Mikel, vaya, aguántale. Aguanta, Iván, aguanta. Sube. Atrás, sube. Artu. Vale.
Sí, ayuda. Dale. Bájala. Cógela. Hátela una, hátela. Aguanta. Venga, Azules, va. Barcelonaren gola lehenengo zelaian, Amorebieta huts, Barcelonak bat. Zatigarrena, Amorebieta huts, Barcelonak bi. Venga. Está ahí, ¿no? Joder, cómo bien. Venga, va, ánimo. Venga, Odey. Gol en el campo 2, Sociedad Deportiva Eibar 0, Bascoin 1.
cuando lleguemos punto dentro. Llega bien. Dale, Costi, dale. Dale, venga. Alex, apropa't! Alex. Carles, què fora? Prova més, Alex. Quieta, Lucas. Ánimo, vai. Oso, Duken. Está haciendo gurasa, ya sé. Distancia aquella. ¡Cuidado! ¡Supero! ¡Alex!
Vaya. Baja la altura, Marvin. Alex, arriba. Alex, ven. Bien. Yes. Marvin. Alex. Vale, está bien, Alex, está bien. Sí, dale ya, Alex. ¡Cojan! Iker, tranquilo. Cierra. Va. Uno dentro. Hirugarrena, bigarren zelaian, Baskaurin, Sociedad Deportiva Eibarren 1, Baskaurin 3. Marvin, triángulos. Desde arriba, Alex. Bien fácil, Carlas. Carlas, por bien.
Amaitu dira partidua honenbestez. Lehenengo zelaian, Barcelona, Sociedad Deportiva Morevikan Barcelona 6, eta bigarren zelaian, Eibarren Basauri 3. Eta horren bestez, presa dago arrantzaleko kanporaketen ordutegia. Vamos con estas clasificaciones, vamos con los partidos de la tarde. Comenzando a las 4 de la tarde en cuartos de final. En el campo 1, Alavés Athletic Club, y en el campo 2, Osasuna Real Valladolid. Y a las 4:30, en el campo 1, Real Sociedad Girondins, y en el campo 2, Atlético de Madrid, Barcelona. En el grupo A, primero el Deportivo Alavés, 5 puntos. Segundo el Atlético de Madrid, 5 puntos. Tercero el Atlético Club, 4 puntos. Y cuarto la Sociedad Deportiva Huesca con 1 punto. En el grupo B, primero el Club Atlético Osasuna con 7 puntos. Segundo el Fútbol Club Barcelona con 5 puntos. Y tercero el Girondins con 4 puntos. Y cuarto la Sociedad Deportiva Morevieta, 0 puntos. Y en el grupo C, primera la Real Sociedad con 9 puntos, segundo el Real Valladolid, 6 puntos, tercero Basauri, 3 puntos, y cuarto la Sociedad Deportiva Eibar con 0 puntos. Bukatzen da goizeko saioa, eskerrik asko urbildu zareten guztiei, eta gogoratu, arratsaldeko 4:00 hemen izango garela. Muchísimas gracias a todos por haber acudido a esta jornada matinal de la 18ª edición de la Loitec Amorebieta Ecano Cup. Recordaros que la jornada de tarde, los partidos, los cuartos de final, arrancan a las 4 de la tarde con los encuentros Alavés Athletic Club, Osasuna Valladolid, y a las 4:30, Real Sociedad Girondins, Atlético de Madrid, Barcelona. Finaliza también la emisión en directo de los partidos a través de nuestro canal de YouTube, y hasta que arranquemos a las 4 emitiremos la repetición de todas las jugadas y goles que hemos podido disfrutar durante la mañana. Os esperamos a todos a las 4.
Arratsaldeon y buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la Lointec Amorebieta Echano Cup, 18ª edición de este torneo alevín organizado por la Sociedad Deportiva Amorebieta. Los últimos 2 años no se ha podido celebrar debido a la pandemia, pero está de vuelta para disfrute de todos estos pequeños futbolistas y de la afición que se ha dado cita en Cholón. Ahora a las 4 están a punto de arrancar los cuartos de final. Recordamos que el torneo arrancó el pasado martes con una fase previa en la que tomaron parte 12 conjuntos de Euskal Herria. Uno de ellos, el campeón, el Basauri, logró el billete para la cita de hoy, y en la que ya de los 12 equipos que empezaron solo quedan 8. Ahora están a punto de comenzar, como decíamos, los cuartos de final y vamos a ver el partido entre el Deportivo Alavés y el Athletic Club. En el otro campo, del campo 2, también se va a jugar de manera simultánea el Club Atlético Osasuna Real Valladolid, y después a las 4:30 se disputarán Real Sociedad Girondins de Burdeos y Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Vamos con este partido entre Alavés y Athletic. El Alavés, que llega como campeón del grupo A con 5 puntos, después de sumar un empate a 0 contra el Atlético de Madrid, después de vencer 0-2 al Huesca y de empatar 1-1 precisamente frente al Athletic Club, su rival ahora en estos cuartos de final. El Athletic ha pasado de ronda como uno de los mejores terceros, con 4 puntos, gracias a su victoria por 2-0 ante el Huesca, el empate cosechado ante el Alavés y su derrota ha sido frente al Atlético de Madrid. Ya están los jugadores escuchando las últimas palabras de sus respectivos técnicos. Vamos a decir rápidamente las plantillas de ambos equipos. Por parte del Deportivo Alavés, con el 1 Lucas López de Muniain, con el 2 John Corres, con el 3 Yorich López de Murga, con el 5 Álvaro García de Garayo, con el 4 Alex Ochoa, con el 6 Ollán Hidalgo, con el 7 Íñigo Peña, con el 8 Antonio Menar, con el 9 Ion Gorostarzu, con el 10 Unai López Martínez de la Fuente, con el 10 Julen Quintana, con el 12 Erlanz Picón y con el 13 Enaich Porras. Por parte del Athletic, con el 1 Unai Pérez, con el 2 Iker Elizondo, con el 3 Unas Arrieta, con el 4 Unai Echevarría, con el 6 Lier Bilbao, con el 7 Aarón del Valle, con el 8 Ollán Talledo, con el 9 Idrissa Ba, con el 10 Unai Aranaga, con el 11 Ander Rodríguez, con el 12 John Aurrecochea, con el 13 Gorka Rodríguez, con el 15 Markel Olmos, con el 16 Arach Zelaya y con el 20 Kerman Echaide. Alavés y Athletic, dos de los candidatos al título, como no. El Alavés con esa carta de presentación de haber quedado primero del grupo esta mañana, y el Athletic siempre candidato en este tipo de citas. Los pequeños leones, los cachorrillos, que quieren llevarse también el título de la Lointec Amorebieta Echano Cup. Está a punto de arrancar el duelo en el campo 1 de Cholón. Recordamos que de forma simultánea en el campo 2 está disputando ya Osasuna Valladolid. Arranca el partido aquí, este derbi euskaldun entre Alavés y Athletic Club. Comienza atacando el Alavés, buscando el balón para el número 2, para John Corres, que no llega, era demasiado largo esa pelota, así que será saque de puerta para el Athletic. Tocan en corto, salen jugando desde atrás, desde abajo, pero la pierde la presión ahí del Alavés. No pudo controlar bien el futbolista blanquiazul y será un nuevo saque de puerta para Athletic, que ahora en esta ocasión abre para banda derecha. Señala al colegiado que está el balón en movimiento, que tiene que volver a ponerlo en marcha. Ahí se para poner el balón en juego de nuevo el Athletic, jugado desde atrás, buscando no rifar la pelota, mantener la posesión en todo momento, pero de momento le está costando superar ese centro del campo debido a esa presión alta que está haciendo el Alavés. Ojo, ahora que maneja pelota Ollán Hidalgo, abre para... ¡Oh, qué disparo! Vaya disparo del número 14
que impacta en el palo. Aquí en la hoja que nos han pasado no hay ningún número 14, así que no podemos decirles quién es el jugador que ha disparado. A ver si nos lo arreglan. Y seguimos con el partido. Hay esa primera ocasión importante para el Deportivo Alavés, que ha estado a punto de inaugurar el luminoso en este campo 1, en este derbi euskaldun entre Alavés y Athletic, que vuelven a darse las caras. Ya se han enfrentado esta mañana con un marcador de 1-1 que ha servido a ambos para pasar de ronda. Hay que intentar llegar hasta Ollán. Y no puedo con Dispuesto a sacar de banda Jon Corres. Recupera Unax Arrieta para el conjunto rojo y blanco. Juega atrás para su guardameta, que abre a banda derecha buscando como de nuevo Sadir jugado desde atrás, no rifar ninguna pelota. Buscará en largo, sí, Unax, su compañero, disparo fuera, rozando el palo. El disparo del atacante rojiblanco. De momento una ocasión para cada bando en estos primeros 2 minutos y medio de juego. Presiona ahora Unai Tandaga a la salida del conjunto alavesista y propicia la pérdida de su rival, por lo tanto nuevo balón para el Athletic. Ahí la sube Unax Arrieta, busca el disparo lejano, fuera. Fuera, sea por debajo de la pancarta del Ayuntamiento de Meritachano, patrocinador de este campeonato junto a Lointec, la empresa Lointec. Sale también jugando desde atrás el Alavés. Aquí nadie la quiere rifar, todos buscan salir jugados desde atrás, pero de momento les está costando, ¿no? Debido a esa buena presión que ejercen también ambos equipos, que saben jugar bien el esférico, pero también cuando toca apretar lo saben hacer bien. Busca de nuevo el disparo lejano el Athletic a las manos del guardameta. Sale en corto nuevo, juego que a punto de perderla ha estado ahí el equipo gasteiztarra. El nuevo saque de banda a favor de los alavesistas. Aquí abren la banda diestra para Jon Corres, buscando el balón al centro, pero nueva pérdida. Muchas pérdidas de momento, falta precisión, algo lógico, son chicos muy jóvenes, chicos nacidos en el año 2011, anda que no les queda nada hasta para seguir madurando, tienen que seguir quemando etapas, pero sin duda esta experiencia de la Lointec Meritachano Cup será pues bueno, una bonita experiencia para ellos, un recuerdo que le dará siempre, ¿no? Jugar contra otros equipazos como ellos. Ojo que ataca el Alavés, pero no se puede marchar de Markel Olmos. En el otro campo, de momento, Osasuna demostrando su candidatura al campeonato. Acaba de empezar el partido, 5 minutos y ya le va ganando 3-0 al Pucela, el Real Valladolid. Osasuna 3, Real Valladolid 0, de otro campo en el que estamos viendo más goles que de momento en este campo 1, en el que se mantiene el resultado gafas. Alavés 0, Athletic 0. Va a sacar de puerta al guardameta rojo y blanco, abre la banda derecha, esta vez sí ha buscado más el largo, ¿no? Viendo que les está costando la salida por abajo desde atrás, quizá van a optar por un juego más el largo a partir de ahora, a ver qué tal les sale, o bueno, ir alternando, ¿no? A veces hay que combinar, ¿no? Diferentes estilos para intentar hacer daño al contrincante. Y ojo que ahora es el Alavés el que ataca, buscaba el ataque por banda derecha Jon Corres, muy activo, pero corta de nuevo la zaga rojiblanca, ahí se intenta zafarse Aarón del Valle su oponente, pero no hay manera. De momento se imponen las defensas en este derbi vasco que estamos viendo en Cholón, en este primer partido de cuartos de final. De nuevo busca el Alavés el ataque por banda derecha, pero no encuentran la forma de hacer daño al Athletic. De nuevo caracolea aquí Aarón del Valle, toca atrás para su compañero que busca el largo, pero la pelota se marcha por la línea de fuera de banda. Va a ser de nuevo el Alavés el que va a poner la pelota en juego. Ojo ahora el robo de Ollán Talledo, que abre a banda diestra. Disparo cruzado, fuera por muy poquito. Ese disparo del extremo derecho rojiblanco. La cruzó un pelín demasiado.
y se fue fuera por muy poquito, casi estuvo a punto de pegar del poste. Así que seguimos. Ojo ahora a la recuperación. Aarón abre para su compañero de gol. Gol del Athletic. Gol de Unai Aranaga, que pone por delante al cuadro bilbaíno en este minuto 6,5. Una pérdida atrás del Alavés. No ha sido la primera, ya había habido varias. Y esta vez sí que lo ha aprovechado el Athletic. El robo de Aarón del Valle, que vio a su compañero Unai Aranaga, que la puso fuera del alcance del guardameta Lucas para adelantar al cuadro rojiblanco. De momento 0-1, minuto 7. Vence el Athletic. Va a buscar a la vez en estos 13 minutos que quedan la igualada. El saque de banda de Íñigo Peña para atrás por su compañero Álvaro García, que toca de cabeza, y la lucha aérea la recupera el goleador Unai Aranaga, pero no, a la vuelve a perder el Athletic. Recupera de nuevo el Athletic. Este es un toma y daca. Balón tranquiliza el Athletic el juego atrás para Unax Arrieta. Toca atrás para su compañero Markel Olmos, que abre a banda diestra y busca zafarse el jugador del Athletic, pero corta de nuevo el Alavés. Partido cerrado, en el que tenía pinta de que el que marcara el primer gol iba a tener bastantes opciones de llevarse el gato al agua. Ha sido el Athletic el que ha golpeado primero, y veremos el Alavés si tiene capacidad de reacción. Estaba mostrándose hasta ahora muy sólido el cuadro alavesista en el campeonato. Tan solo había recibido un gol en la fase de grupos disputada la mañana en los 3 partidos. Había ganado 2-0 al Huesca, empatado 0-0 contra el Atlético, y solo había recibido un gol precisamente frente al Athletic en un empate a 1 que daba el pase a ambos equipos. Ahora ha sido de nuevo el Athletic el que ha podido perforar la meta alavesista, y ojo que ahora va a buscar el segundo el Athletic, pero despeja la zaga de manera contundente en la pelota que le llega al portero del Athletic, Unai Pérez, que juega en corto para un zaguero que manda arriba la pelota, pero batalla ahí en el medio campo. La vuelve a ganar el Alavés. Busca el envío en largo para su compañero, pero no, el número 14, al que no tenemos en la lista, no podemos identificarle porque no aparece en la hoja que nos han facilitado. Es que de momento no le podemos poner nombre a este número 14 del Alavés que juega con el casco. Ojo al Alavés, que recupera en la parte alta, pero ahí aparece el central de Athletic para desviar el core. Ojo ahora la contra de rojo y blanca. Menos mal que apareció ahí Salvador Álvaro García de Garayo Aldasoro, central del Alavés, para apagar el fuego y evitar una buena ocasión, lo que tenía pinta de ser una buena ocasión para el cuadro bilbaíno. Ojo ahora otra vez que esos balones, esas pérdidas, de una pérdida llegó el 0-1 a favor del Athletic, y el Alavés que va a buscar lo mismo. Ojo a John Corres, disparo cruzado, fuera. La ha tenido el empate el Alavés por medio de este John Corres, que está mostrando tremendamente activo por esta banda diestra. Y ahora multitud de cambios en el equipo rojiblanco. Ahí vemos entrar con el 4 Unai Echevarría, con el 6 a Lier Bilbao. Bueno, partidos muy intensos y en los que hay que darlo todo, y aunque sean solo de 20 minutos, eso también provoca que el jugador salga a tope, y también, aunque sean 10 minutos, hay que refrescar el equipo porque las piernas se van notando. Además ya vienen de jugar 3 partidos a la mañana, y aunque bueno, todavía son muy jóvenes. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡La ha tenido! Jon Gorostarzu, delantero alavesista, se topó con la intervención del guardameta del Athletic, a punto de empatar el Alavés. La ha tenido el delantero Jon Gorostarzu, a punto de marcar la igualada aquí en el campo 1 de Cholón, donde sigue mandando el Athletic. Ese 0-1 gracias a ese gol de Unai Aranaga. Ataca ahora de nuevo el Athletic, pero de nuevo repele la zaga alavesista. Partido muy disputado, muy igualado, lo que los pequeños detalles pueden marcar, y de momento está siendo eso, ¿no? Esa recuperación que hay
logró Aarón del Valle cerca del área alavesista y que aprovechó su compañero Unai Larraga para marcar este 0-1 que ahora mismo refleja el luminoso del campo 1 de Cholón. Todavía tiene tiempo el Alavés, quedan 8 minutos más los segunditos que añada el colegiado. Así que veremos lo que sucede. De momento el Athletic se está mostrando también bien atrás, aunque ha tenido una gran ocasión del Alavés por medio de Jon Gorostarzu. Pero bueno, está consiguiendo mantener a raya al equipo vitoriano y además se está también estirando en ataque. Es que bueno, defendiendo pero tampoco renunciando al ataque. Corner a favor del Athletic. La pone al segundo palo. Ojo, ahí aparecía Unai Echevarría, defensa de gran altura que se había incorporado al remate, pero defendió bien la zaga del Alavés para evitar el 0-2. Ojo que recupera el jugador del que acabamos de hablar, Unai Echevarría. Busca avanzar por banda izquierda, pone el centro, despeja. Oh, pero no fue bueno el despeje. Así que recupera el Athletic en la parcela ofensiva. Perdió la pelota ahora Iker Elizondo. Nuevo balón para el Alavés. Saque de banda que baja a recibir Jon Gorostarzu, que tuvo esa gran ocasión, la mejor ocasión del Alavés en todo el partido. Se topó con la parada del portero del Athletic, de Unai Pérez, en el mano a mano. Ataca ahora Athletic, nuevo saque de banda, mucho saque de banda en este partido. Se nota que los equipos presionan a su rival, que intenta salir de abajo y provocan muchos saques de banda ahí en zona ofensiva. De momento no le están pudiendo sacar demasiado rédito. Busca avanzar a la vez por banda izquierda, pero nada, el balón en largo lo repele la zaga rojiblanca. Juega de nuevo el Alavés, aquí con este número 10, Unai López. Ahora le llega la pelota al delantero. Se luchaba ahí por escaparse de la marca de Unai Echevarría, pero no ha podido, se le ha ido fuera de banda, así que nueva posesión para el Athletic. Espera el Alavés, está tocando en corto. Unai López con Antonio Menar, pero no consigue avanzar al equipo alavesista. Se va acabando el tiempo. Tiene ya que quemar todas las naves el equipo Babazorro. Nuevo saque de banda. Unai López Martínez la pone en juego. Balón dividido. Lo gana su compañero Yorich López, pero recupera el Athletic. Ojo ahora a esa disputa. La pelea Idrissa Ba, pero no pudo irse de Álvaro García de Garayo. Tuvo saque de banda, esta vez por la parte derecha. La pone en el área, ahí está Idrissa Ba. Caracolea en el área, disparo cruzado. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de sacarse de la chistera Idrissa Ba. Recibió, estamos hablando de mucho saque de banda, que no se había sacado réditos. Pues mira, por hablar, ahí saque de banda por banda de diestra. Recogió el cuero Idrissa Ba de espaldas y cómo se giró y cómo colocó la pelota al segundo palo para poner tierra de por medio a favor del Athletic, que se pone 0-2 en el campo 1 de Cholón. Y esto ya tiene pinta de que el Athletic está muy cerquita de hacerse con un hueco en la semifinal. Tiene que el Alavés ya no le queda otra que darlo todo, porque se está escapando el partido después de haber sido campeón de grupo, un grupo en el que estaba también Athletic, que ha pasado a los cuartos como uno de los dos mejores terceros, igual que el Girondins, y ahora pues está a punto de plantarse en la semifinal. Va a sacar de banda Unai. Busca algún compañero libre, no lo encuentra, así que busca el balón en largo, pero corta la zaga del Athletic. Ojo que va a buscar el tercero por medio de
Arach Zelaya se mete en el área, saca el centro, pero no consigue encontrar compañeros, se le va directamente por la línea de fondo. Tendrá que sacar de nuevo el Alavés, al que se le agota el tiempo ya, Un gol, si mete un gol rápido todavía podría soñar con la semifinal, pero se le necesita ya, porque el reloj corre. Lo busco ahora por banda izquierda, cómo se revuelve el jugador Gasteiztarra, Julen Quintana, pero no ha sido capaz de marcharse de su marca, así que aborta la zaga rojiblanca de nuevo otro ataque alavesista. Y nuevo saque de banda para Athletic en la zona en la que se gestó ese 0-2. Buscan de nuevo a Idris Abba, pero corta Julen Quintana. Será de nuevo saque de banda a favor de los rojiblancos. Ahí ese sombrerito de Lier Bilbao buscando a su compañero, pero se le escapa la pelota por la línea de banda. No consigue sacar el Alavés. Limpio la pelota de atrás. Recupera Athletic el campo rival. Ahora la presión ahí de John, que no surte de efecto. Consigue enviar el largo al portero. De nuevo Idris Abba, que bien ha visto a su compañero. Ahí va, caracolea. Se busca marcharse Iker Elizondo. No ha conseguido conectar disparo y ha hecho falta. Falta en su intento de conectar disparo. Así que de nuevo el Alavés, pero ya la precipitación se empieza a notar. Se acaba el tiempo, necesita 2 goles. El saque de banda que se le va fuera directamente al guardameta. Así que será el nuevo balón para el Athletic, buscando a Idris Abba, que nos está dejando bonitos detalles, como ese 0-2. Ahí de nuevo también caracolea por banda izquierda Arach Zelaya, pero nada, aunque sea le sirve para arañar unos segunditos al reloj. Así que está muy cerca de plantarse en la semifinal. Busca a la vez a la desesperada. Ahora ya con lo poco que queda, un golito que le devuelva la tensión al encuentro, pero le está resultando difícil encontrar grietas en la bien plantada defensa del Athletic Club de Bilbao, que está recuperando bien arriba gracias a esa presión. Ojo al disparo de Arach, que se va muy desviado. Nuevo saque de puerta para el equipo alavés. Busca en corto. Ojo a la nueva recuperación de Idris Abba. Idris Abba a buscar el disparo desde el pico del área. Se le va desviado, pero esto se está terminando con este resultado de Athletic 2, Alavés 0. Y necesita un milagro el equipo azorro para lograr el pase semifinal. Ojo ahora que recupera ahí Andoni Omenar, disparo lejano al larguero, el disparo de Andoni. Qué pena, se le ha ido a la madera ese zapatazo desde fuera del área. No ha tenido suerte el Alavés cara a puerta en este partido. Y se acabó el encuentro del campo 1 de Lezama Soriana de Athletic por ese pase a semifinal. El Alavés, después de haber pasado como campeón de grupo esta mañana, se queda fuera en los cuartos. Y será el Athletic el que jugará contra Osasuna, la semifinal. Osasuna que ha vencido en el campo 2 al Real Valladolid. Volvemos enseguida en unos instantes con la retransmisión del Real Sociedad Girondins de Burdeos. Real Valladolid. Terminan estos primeros enfrentamientos de cuartos de final. Campo 1, Deportivo Alavés 0, Athletic Club 2 y Club Atlético Osasuna 5, Real Valladolid 0.
Y estos cuartos de final nos dejan una primera semifinal definida. 5 y cuarto de la tarde, campo 1, Athletic Club, Club Atlético Osasuna. Eta lauterritako partidak, final laurdenetako bigarren eta hirugarren eta laugarren partiduak, enfrentamiento de cuartos de final, tercer y cuarto partido de estos cuartos de final. En el campo 1 se enfrentan la Real Sociedad y el Girondins, y en el campo 2, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Gogora ekarko ditugu jarraian jokalariak, Real Sociedadek ekarri dituen jokalariak,
Continuamos con la retransmisión de la 18ª edición de la Lointec Amorebieta Echano Cup. Acabamos de ver la victoria del Athletic frente al Alavés en el primer duelo de cuartos de final. También ha ganado Osasuna, Real Valladolid. Y ahora vamos con la retransmisión del Real Sociedad Girondins de Burdeos en el campo 1 de Cholón. En el campo 2 a la vez se va a disputar también el partidazo entre Atlético de Madrid y Barcelona. Pero nosotros vamos con este Real Sociedad Girondins. Vamos con las plantillas de ambos conjuntos. Empezamos por la del conjunto donostiarra, por la de la Real Sociedad, entrenada por Jon Lazcano, con este equipo: 1 Ayur Garayoa, 2 Mateo Hernández, 3 Alex Nieto, 4 Oñachi Astorza, 5 Unax Tellechea, 6 Alejandro Parra, 7 Unai Mayoz, 8 Suaich Núñez, 9 Pedro Ibáñez, 10 Raúl Celorrio, 11 Mario Cañada y 13 Ibai Izaguirre. Y vamos con el conjunto francés, Girondins de Burdeos, con los porteros son con el número 1 Paul Herbaut y Jacen Morel. Luego tenemos al 5 Matis Piruset, el 3 Evan Bitton, el 6 Oktay Sas, el 8 Muhammad Ali El Brini, el 11 Luca Pelane, el 10 Ilian Ashur, el 7 Thais Segran, el 9 Ewen y Lolo Sadi, el 12 Zion San Muet y el 5 Olti Zeneli. Aquí tenemos 2 5 en la hoja que nos pasan, así que bueno, no sabemos si ha habido algún problema. Pues ya ha arrancado el partido, Ojo, a punto de marcar el primero Mario Cañada con esa vaselina desde fuera del área. A punto de marcar la Real a los 20 segundos. Les comentamos que tenemos 2 números 5 en el Girondins, así que bueno, veremos cómo les identificamos a esos 2 números 5, cómo los diferenciamos. Bueno, lo importante, seguimos con el encuentro. Girondins buscando el ataque, corta la zaga de la Real, recupera el cuadro francés, pero de momento la Real mandando. Ese balón filtrado de Pedro Ibáñez a banda diestra. Busca el ataque por aquella banda Mateo Hernández, pero ha cortado la zaga francesa. Real Sociedad y Girondins, que han llegado a estos cuartos final de forma muy diferente. La Real Sociedad con pleno de victorias. Ha ganado los 3 partidos de la fase de grupos esta mañana. Ha pasado como campeón del grupo C. Le ha ganado 0-1 al Basauri, al que fue el campeón de la previa disputada el martes. Le ha ganado también 1-3 al Eibar en un derbi guipuzcoano. Y le ha ganado 2-0 al Valladolid, equipo que acaba de caer eliminado frente a Osasuna en los primeros partidos de cuartos de final. Por su parte, el Girondins ha pasado como uno de los mejores terceros. Ha quedado tercero en el grupo A con 4 puntos. Le ha ganado 2-1 al equipo anfitrión, a la Amorebieta. Ojo, primero vamos con este ataque de la Real. Buscaba Mateo Hernández hacer daño por la parte derecha, pero ha cortado la zaga francesa. Como les comentaba, el Girondins ha pasado como tercero del grupo A, como uno de los mejores terceros junto al Athletic. Con 4 puntos se ha estrenado con una victoria por 2-1 ante la afición, ante la Amorebieta. Y además lo ha hecho con un gol sobre la bocina, Ha plantado cara ahí el equipo azul, el equipo sornocharra, que ha visto cómo le marcaban el 2-1 casi en el último segundo. Y después ha firmado un empate a 0 contra el Barcelona, el cuadro francés. Y el último partido de la fase de grupos lo ha perdido 1-0 contra Osasuna. Aún así, pese a esa derrota, ha pasado como uno de los 2 mejores terceros de la competición. Y ojo, cara, busca el ataque el cuadro francés, pero se topa con esa muralla realista. Una Real que ahora busca nuevo el ataque por banda derecha. Ahí está el gol. El gol de Pedro Ibáñez. Había avisado nada más empezar el partido y ahora no falla. Se adelanta el conjunto Txuri Urdin, jugando ahora con su equipación negra. Y vaya golazo que se acaba de marcar Pedro Ibáñez en su segunda ocasión del partido. Ya ha tenido 2 en 3 minutos. La primera se fue por muy poco y la segunda a la cazuela. Se adelanta la Real. Vamos a ver qué capacidad de reacción demuestra el cuadro francés.
Avanzaba ahí por el centro Octaisas, que es derribado. A ver ahora si aprovecha el Girondins esta acción a pelota parada en las inmediaciones de la meta realista. Se prepara Luca Pelán. A ver si opta por el disparo, opta por el centro. Enseguida saldremos de dudas. Mirada fija, espera que el colegiado indique la señal. Ahí va, el disparo alto. Se va por encima del larguero el disparo de Luca Pelán, futbolista francés. Y hay noticia en el otro campo, en el campo 2, en el que se está jugando el Atlético Madrid-Barça. Acaba de marcar el Fútbol Club Barcelona. Seguimos con este duelo entre donostiarras y franceses. Y trata de avanzar por banda izquierda Unax Tellechea. Se zafa de Ilolo Sadi. Y ojo al centro, al segundo palo. Aparecía por allí Mateo Hernández, pero se topa con el despeje del zaguero francés del Villarreal, que está siendo superior en este partido, refrendando lo hecho esta mañana, pleno de victorias. El único equipo que ha ganado todos los partidos del campeonato en esa primera fase disputada esta mañana, con 3 grupos, 4 equipos cada grupo, 12 equipos en total. Pasaban 8, pasaban los 2 mejores de cada grupo y los 2 mejores terceros. Uno de ellos ha sido este Girondins, que ahora busca igualar y remontar y acabar con esa buena racha que está mostrando el equipo de Donostiarra. Ojo ahora ese ataque por banda zurda del Girondins, pero no hay manera de hacerle daño a la Real, que de momento solo ha recibido un gol en todo el torneo. Ha sido esta mañana en el segundo partido de la mañana, en el que ha vencido 3-1 en el derbi guipuzcoano ante el Eibar. Un Eibar que no ha sido capaz de pasar de fase, pero aquí se mantiene la Real como guipuzcoano. Ojo ahora el avance de Unax Tellechea, el disparo. ¡Qué parada del guardameta francés, el guardameta Girondins, que no hay tiempo que perder y saca rápido, abre rápido a banda izquierda. Ojo ahora el avance del Girondins, señala falta el colegiado, dejó seguir, pero al ver que no iba a ningún lado esa jugada, detiene el juego y habrá falta favorable al Girondins. Y ahí va de nuevo Luca Pelán, el especialista pelota parada, especialista en la estrategia del Girondins. Ojo que la va a poner desde lejos, busca el tiro a puerta, no se lo piensa, y a punto de sorprender a Ibai Izaguirre, que no pudo bloquear, al menos puso el cuerpo atrás, como hay que hacer, poner el cuerpo atrás, por si no la blocas, por lo menos que te peguen el cuerpo y la pelota salga desviada. Luca Pelán, aquí le tenemos con prisa para sacar, no se lo pensó a pesar de estar en el centro del campo. Ahora recupera la Real, busca el avance por esta banda izquierda con Mario Cañada, jugador de gran estatura, como podemos ver, tanto Mario Cañada, el número 11, como Pedro Ibáñez, 2 jugadores muy altos los que tiene ahí en ataque el conjunto Txuri-Urdin. Balón parado ahora mismo en el campo 1 de Cholón, la busca en largo el portero francés, pero la pelota directamente fuera. No está consiguiendo hacer daño el Girondins, solamente ojo ahora, buscaba ahí la recuperación el atacante, a punto estaba de darle un susto a la zaga realista, pero como estaba comentando, no está pudiendo hacerle daño el Girondins a la Real en este partido de cuartos de final. Recordemos, cuartos de final en juego. Ya se han disputado Alavés Athletic con victoria para el Athletic y Osasuna Real Valladolid con victoria para Osasuna. Y ahora es la Real la que está
cerca de mantener el pabellón alto en los equipos de Euskal Herria. De momento Athletic Osasuna clasificados para su final. Busca el pase también el conjunto donostiarra. Lo pone en corto Ñachi Astorza. A ver, para su compañero Mateo Hernández, que devuelve atrás. La boleta llega a banda izquierda para un Unax Tellechea, que no tienen prisa la Real, ¿eh? Van por delante del marcador. Y sin prisa, sin rifar el cuero. Pases de seguridad. Ojo ahora que recupera Luca Pelán. Buscaba el envío largo para Irolo Sadi, que no consigue hacerse con el cuero. Un cuero que está ahora mismo en los pies del guardameta donostiarra. Ibai Izaguirre abre a banda izquierda para Unax Tellechea. Unax busca en ataque a Pedro Ibáñez, que se va de su defensor. Disparo, buscaba la escuadra. Fuera. Buscaba la escuadra ese disparo de Pedro Ibáñez, autor del único gol del partido, que tiene un fusil en esa pierna derecha, como ha demostrado ya en 3 ocasiones este partido. Ha tenido 3. Ha conseguido marcar una y las otras 2 le han ido fuera por muy poquito. Volver a poner el balón en juego el Girondins. Envío en largo, buscando a Iliana Chur, que no consigue hacerse con la pelota. No puede de momento el Girondins poner en aprietos al portero de la Real Sociedad. Mueve el banco ahora mismo John Lazcano. Mete varios hombrecitos de refresco a este campo 1 de Cholón. Ahora el que busca el envío largo es Oñachi Astorza. Ahí la baja su compañero Pedro Ibáñez. Toca para Alex Nieto. Alex que se la pasa a Raúl Celorrio, que se zafa de su zaguero con un bonito regate, pero tienen que volver atrás la Real, sin prisa, con paciencia. Van delante del marcador. Y de momento le está saliendo a pedir de boca este partido. Buena jugada ahora por banda derecha el cuadro realista, pero no consigue encontrar el hueco para crear peligro. El que tampoco lo está consiguiendo es el Girondins. Se le va acabando el tiempo. 9 minutos de partido, ya hemos pasado el Ecuador hace un minutito. Y de momento, por parte del Girondins, a destacar ese disparo de falta muy lejano de Luca Pelán, que no consiguió bloquear Ibáñez Aguirre, pero al menos consiguió desviar para mantener esa renta de 1-0 en el luminoso. Ahí la Real buscando continuamente a su referencia ofensiva, a este Pedro Ibáñez, un futbolista muy a tener en cuenta. De nuevo ataca la Real, de nuevo con Pedro Ibáñez, que ya buscaba ahí, ya si había hueco para sacar la metralleta, pero no encontró el espacio para armar el golpeo. Que bien ahora cómo maneja el balón Iliana Chur, jugador del Girondins. Pero ahora es de nuevo la Real, también este jugador de muy buen pie, mucha calidad técnica, Raúl Celorrio. Consiguió marcharse de varios zagueros y tuvieron que pararle con falta. Unos segunditos para recuperar, respirar y preparar esta jugada a pelota parada de la que va a disponer la Real Sociedad. Ahí va Raúl Celorrio. Disparo desde lejos a las manos del guardameta Paul Herbot, el guardameta del Girondins, que busca en largo a su compañero Thais Chegran, pero no hay manera, no consigue el Girondins. Ahí el árbitro iba a sacar la Real, pero le da la pelota al árbitro al equipo francés, que la perdió rápido. De nuevo es la Real la que busca el ataque. Ojo a esa recuperación de Alex Nieto. La pelota la maneja por el centro del campo
Pedro Ibáñez, que se va con maestría de Zion San. Y habrá saque de banda a favor de la Real. Alex Nieto, que busca una y otra vez a Pedro Ibáñez. Ojo que a punto de recibir un pelotazo estado del campo 2. Por los pelos. Vamos a ver si nos centramos de nuevo en este otro partido. Después del susto. Otro cambio en la Real ya, buscando, quizá pensando ya en esa posible semifinal, tener piernas frescas. Ahí ha ido Mateo Hernández a poner el balón en juego. Busca a Raúl Celorrio, que bien juega de espaldas este jugador. Toca con su compañero Suárez Núñez, que abre banda izquierda para Alex Nieto. Buscaba combinar con Unai Mayoz, pero se va la pelota a saque de banda. Saque de banda muy lejano al Girondins, que el Girondins sí que estamos viendo, al contrario que lo que hace la Real y lo que hemos visto antes con tanto con el Atlético como con el Alavés, que el Girondins sí que busca el juego un poquito más en largo cuando los saques de puerta, los saques de banda, así que suele buscar más envío en largo. En cambio, estamos viendo como la Real o como han hecho antes Alavés y Atlético, buscaban más la salida desde atrás, raseando. Últimos 5 minutos de partido aquí en el campo 1 de Cholón. Sigue con ventaja la Real. Envío en largo del guardameta Donostiarra, que bien saltó ahora de cabeza el zaguero francés. Maneja en el centro del campo la pelota del Girondins. Buscaba el pase Mohamed Ali, pero detuvo el colegiado del partido. Saque de falta a favor del Girondins. De nuevo Mohamed Ali buscando a Ilian Achur, que no consigue, se le ven maneras, pero no consigue abrir una grieta en la zaga Donostiarra. Ojo ahora a la recuperación, ojo que ahora es posible. Buscaba de nuevo el disparo, tapón de la defensa. Ojo a este ataque por banda derecha ahora de Mohamed Ali. Busca la chilena el jugador francés, pero no consigue conectar el disparo. Ojo ahora la posible contra de la Real. Menos mal que apareció ahí Luca Pelán para cortar. Ojo ahora el disparo del Girondins. La ha tenido. Vaya ocasión acaba de tener el Girondins de Burdeos. Vaya ocasión a falta de 4 minutos para empatar. Le pegó a su propio compañero debajo de la línea y la pelota no rebasó. No consiguió besar la red realista y se ha salvado la Real ahí de ese 1-1 por los pelos. La mejor ocasión hasta el momento del Girondins la acabamos de ver, Ahí la ha tenido el equipo francés. La ha tenido, veremos si no es la última, veremos si tiene tiempo de generar alguna otra buena ocasión. Ahí lo está buscando, el disparo a la media vuelta de ese número 10 de Ilian Achur, pero atrapa a Ayur Garayoa. Ayur Garayoa, que no ha sido el que ha comenzado el partido. Los primeros minutos los ha jugado Ibai Izaguirre y ahora es Ayur el que está defendiendo la meta Donostiarra en este tramo final del encuentro. A ver, de nuevo saque de banda para el Girondins. Ahí maneja la pelota Oktay Sas, pero no hay huecos, tiene que retrasar atrás para su portero, buscando el ataque, busca el balón largo. El Girondins, como veníamos comentando, sí que se ve que el Girondins sí que utiliza más ese juego largo, los envíos directos. En cambio la Real ahora también justo por dejarme mal, busca el envío largo y corta la zaga del Girondins. De nuevo ahí el toma y daca, pases a un lado y otro, se imponen las defensas. Esto le viene bien a la Real, que es la que tiene la ventaja en el marcador. Ojo que se lía Alex Nieto, recupera Ilian, se va hasta la línea de fondo, pone el centro atrás y aparece gol. Empata el Girondins a 2 minutos del final. Ha marcado el empate el equipo francés. Acaba de tener
una muy clara, no la aprovechó, pero ahora esta vez sí, esa buena acción por banda derecha de Ilian. Y el disparo imposible de detener para Ayur. Así que tenemos empate del marcador y queda ya minuto y medio solo para que acabe el partido. Así que veremos si no se tiene que decidir esto en la tanda de penaltis. Parecía que tenía la situación bajo control la Real, pero hay una pérdida atrás. Ha propiciado el gol del cuadro francés. Busca ahora la remontada Girondins. Intenta zafar Chegrán por banda izquierda del defensa de la Real, pero señala una falta al colegiado. Ahora avanza por banda izquierda Alex Nieto. Cortó la pelota Luca Pelán. De nuevo balón para la Real. Se agota el tiempo en este campo 1 de Cholón. En este partido de cuartos de final de la Lointec Cabarita Chano Cup, que o lo evita alguien ya o se irá a los penaltis. Ojo a esa mano de Luca Pelán, y ahí va a tener la Real la opción de romper la igualada. Va a ser la última seguramente del partido. Va a ser seguramente la última acción del partido, así que veremos lo que es capaz de hacer Raúl Celorrio, que es el que ha tomado la responsabilidad, ha cogido el balón y va a ser el encargado de chutar esta falta. Quizá algo lejana. Veremos si opta por el disparo directo o busca el centro al área. Ahí va, se prepara Raúl Celorrio, dispara al larguero. Al larguero el disparo de Raúl Celorrio, ahí la ha tenido la Real, Ahí la ha tenido en la última jugada del partido, a punto de marcar y final. Señala el colegiado el final, así que nos iremos a la tanda de penaltis. Ahí hemos repetido ese disparo de Raúl Celorrio que ha pegado en la madera. Y nos vamos a los penaltis. Primera tanda de penaltis de esta Lointec Cabarita Chano Cup en el día de hoy. El martes sí que tuvimos varias en la fase previa, pero hoy es la primera. Vamos a ver ahora cómo manejan esos nervios los jugadores y los porteros de ambos equipos. Para los pases finales, esperando rival en esta tabla de penaltis entre la Real Sociedad y el Independiente de Burdeos. En otro partido de cuartos de final entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, ha sido el equipo culé, el Barça, el que ha conseguido el pase a la semifinal. Así que el Atlético de Madrid, campeón de la última edición, la edición de 2019, no podrá revalidar su título tras caer eliminado ante el equipo catalán. Recordemos que la última edición fue la de 2019, debido a que, bueno, pues en 2020 y 2021, como todos sabéis, debido a la pandemia y a la situación generada por la COVID-19, no se ha podido celebrar esta bonita competición que organiza cada año la Sociedad Deportiva Amorebieta. Así que el último ganador era ese Atlético de Madrid que conquistó el trofeo en 2019. Ya tenemos una semifinal que será Osasuna Athletic, y la otra, el Barça espera contrincante que saldrá de esta tanda entre Girondins y Real Sociedad. Recordemos que se adelantó la Real en el tramo inicial, pero en la recta final, cuando parecía que tenía bajo control la situación el cuadro Churi Urdin, una recuperación cerca del área propició el 1-1, y ahora llevamos a esta tanda de penaltis. El primero en disparar va a ser Raúl Celorrio.
el jugador que ha mandado un tiro de falta al larguero. Ahí va Raúl, dispara, gol. Gol de Raúl Celorrio, que marca, se adelanta en esta tanda de penaltis. Va el Girondins ahora, va Octay Sas, lanzamiento, gol. Gol de Octay Sas, 1-1 en esta tanda de penaltis. De momento están tirando mejor que muchos profesionales, muchos jugadores de la élite, estos jugadores de Real Sociedad y Girondins, No quiero poner ningún ejemplo cercano. Ahí va ahora Unai Mayoz, buscando el segundo lanzamiento, buscando el segundo gol de Real. Ojo, detiene el portero. Detiene el guardameta del Girondins. Detiene Paul Herbois. Así que veremos ahora si toma la delantera el cuadro francés. Hay Unai Mayoz, que había hecho un gran partido, pero ahora no ha podido meter este penalti. Una pena, seguro que el siguiente entra. Ahí va, ahora va Mohamed Ali, disparo, gol por toda la escuadra, marca el Girondins, se adelanta en esta tanda el Girondins, el cuadro francés se pone por delante. Veremos quién es ahora el que no le tiembla el pulso por parte de Donostiarra. Ahí va Pedro Ibáñez, uno de los más destacados del encuentro. Veremos si mantiene viva la esperanza Donostiarra. Ahí va el disparo. Vaya misil, adentro. Empata la red de penaltis, pero con un lanzamiento más. Ahora va a disparar el Girondins. Si mete, se acaba, porque es a 3 penaltis, no es a 5, es a 3 penaltis. Así que ahí va Luca Pelán. Dispara. Paró el portero. Paró el portero. Este era el penalti que podía dar el pase de Girondins, pero ahí aparece Salvador, el guardameta de la Real Sociedad, para mantener vivo al equipo donostiarra. Detuvo a Ayur, Ahora que ahí va Suárez Núñez, dispara adentro. Adentro el disparo de Suárez Núñez. Toma de nuevo la delantera la Real con suspense. Estuvo a punto de llegar el guardameta al Girondins. Veremos ahora lo que ocurre. Si mete el Girondins, seguiremos tirando. Si lo detiene el portero, va fuera, pues se acabaría el encuentro. Ahí va. Disparo de Thais Segran, gol. Igual a nuevo la tanda Thais Segran. Así que seguiremos con esta muerte súbita en el campo 1 de Cholón. Ha fallado un penalti cada uno. Todo igualado. Vamos que va Alejandro Parra. Alejandro Parra buscando el cuarto gol en la tanda de la Real. Disparo de Alejandro, fuera. Se marcha fuera el disparo de Alejandro Parra. Buscó ajustarla demasiado y se le ha ido, no ha conseguido meterla entre los 3 palos. Así que nueva oportunidad, nuevo match ball para Girondins. Tuvo uno hace unos segundos Luca Pelán, detuvo el guardameta. Veremos ahora si Ilian consigue marcar. Ahí va el disparo, afuera. Nadie quiere que esto termine. Segundo match ball que perdona el Girondins. Sigue el empate en la tanda. Así que sigue con vida la Real Sociedad, sigue con esperanza de meterse en la semifinal ante el Barcelona. Ahora es Unax Tellechea que se dispone a disparar con la zurda. El bailecito del portero, ahí va Unax. Adentro. Tiro centrado, el portero se fue hacia un lado. Disparo de seguridad de Unax Tellechea para poner por delante a la Real. Ahora es turno para Girondins. Vamos a ver quién
¿Quién es el que va a disparar? Pues es Evan Vitón. Toma carrerilla larga. Dispara. Alto, arriba. Victoria para Real, victoria para el cuadro Donostiarra, que ha salvado 2 match ball en esta tanda de penaltis, usando ese símil tenístico. Tuvo 2 penaltis en Girondins, que si los marcaba se clasificaba, los falló, y ahora la Real no ha perdonado. Se mete en la semifinal ante el Barcelona. Ojo al menú, Tenemos Osasuna Athletic en una semifinal, y en la otra Real Sociedad Barcelona. Volvemos en unos minutos con un nuevo partido.
Pues volvemos con la retransmisión de la 18ª edición de la Lointec Amorebieta Echano Cup, que está llegando ya a su fin. Estamos a punto de arrancar las semifinales. En el campo 1 se va a disputar el partido entre el Club Atlético Osasuna y el Athletic Club. Y en el campo 2 tendremos el duelo entre el Barça y la Real Sociedad. Nosotros el que vamos a ver aquí en este canal de YouTube es el derbi de Euskal Herria entre Athletic y Osasuna. Ahí estamos viendo en pantalla la cara de ilusión de los chavales de Osasuna, esperando que empiece el partido. Osasuna que está haciendo un gran torneo. A la mañana en la fase de grupos ha pasado como primero de grupo. Estaba encuadrado en el grupo B junto al Barça, Girondins y Amorebieta, y Osasuna ha pasado como primero de grupo con 7 puntos, y luego en cuartos de final pues le ha endosado un 5-0 al Valladolid. Así que Osasuna está demostrando ser uno de los candidatos firmes a llevarse este torneo de la Lointec Amorebieta Echano Cup, y enfrente tendrá el Athletic Club, el Athletic, que a la mañana ha pasado como uno de los mejores terceros clasificados en el grupo A. Ha pasado con 4 puntos, y encima del grupo tenía al Alavés, que ha pasado como líder de grupo. Y en cuartos de final los rojiblancos, que ahora jugarán de verde este partido, han vencido al equipo vitoriano por 2-0. Así que aquí tenemos en esta semifinal a Osasuna y Athletic, ambos en busca de un pase a la final. En el otro campo han arrancado ya está en juego el duelo entre Barça y Real Sociedad. Un Barça que le ha metido también un 5-0 al Valladolid, perdón, al Atlético de Madrid, y la Real, que ha pasado a penaltis contra el Girondins. Y está ya en juego el partido entre Athletic y Osasuna. Aquí ataca por banda derecha Lloro, recochea, cambia la banda, el juego a la banda izquierda. Buscaban ahora arriba a Idrissa Ba, que ha tenido un papel fundamental en los cuartos de final ante el Alavés al sellar el 2-0, marcador definitivo, con un bonito gol. Y ojo ahora a Osasuna, que avanza por banda izquierda al disparo tímido de este número 14 de Lucas Lamata, pero atrapa el guardameta del Athletic. El Athletic que la saca jugando desde atrás. Ahí va Markel Olmos, buscaba el envío arriba en busca de un compañero, pero la buena presión ahí del delantero rojillo para taponar el envío y propiciar un nuevo saque de banda. Ahí tiene la pelota Jono, recochea, busca compañero, no lo encuentra, pero ahí tenía arriba a Idrissa Ba, con el que no ha podido conectar. Así que nueva pelota para Osasuna, ahora por banda diestra. Se le va el cuero a Álvaro Pernaute. Así que nueva pelota para el Athletic. Toca atrás Lier Bilbao. La pelota que llega a la banda derecha para Jono Recochea, que se zafa de su rival, se zafa de Lucas Lamata. Se intenta ir también de Álvaro Pernaute. Y la pelota acaba en saque de puerta a favor del conjunto pamplonica. Asier Martínez toca en corto. La sacan desde atrás el equipo rojillo. Buena presión de Athletic para no permitir a Oyer Miranda conectar con un compañero. Ahora saque de banda para Osasuna y hasta la pelota en juego de nuevo. Ataca el Osasuna por la izquierda. El disparo buscaba Lucas Lamata sorprender por debajo de las piernas a Unai Pérez, pero cerró a tiempo las piernas el portero del Athletic para mantener este 0-0 del Luminoso. Mueve la pelota Osasuna. Iker
Loitegui buscaba combinar con Álvaro Pernaute, pero corta el Athletic. Y ahora la pierde también el equipo rojiblanco, sin dominador de momento el partido en estos primeros 3 minutos de juego. Osasuna, que lleva desde la mañana demostrando que ha venido aquí a por el trofeo de campeón. Athletic no ha tenido tan buenos resultados como el equipo rojillo, pero aquí está en semifinal y aspirante a todo, como siempre, el Athletic. De momento trabado este inicio de semifinal, sin demasiada continuidad, sin dominador claro. Mucho centrocampismo de momento. La pelota que vive en la parcela ancha del campo 1 de Cholón. Ojo ahora que buscaba a Idrissa Ba, la referencia ofensiva del equipo bilbaíno, pero la pelota se va a saque de puerta y ya la intenta mover Osasuna, pero nueva pérdida, cortó el Athletic, pero otra vez la tiene el equipo rojillo. Ahí va por banda derecha Álvaro Pernaute, abría a la banda para Iker Loitegui, pero el Cuero de nuevo, una vez más, por enésima vez, sale de banda. Dani aquí, no, Lucas, ese es de Dani, le vendrá. Ojo, más atrás, oye. De momento nadie quiere cometer errores, nadie quiere quedarse fuera de la gran final. Veremos a ver qué pasa de este cuarto de hora que queda por delante. Recordemos, partidos de 20 minutos. Ataca Osasuna. Ahí está Álvaro Pernaute. Se va de 1, se va de 2. ¡Qué jugadón! Disparo, paradón del portero. ¡Qué paradón del portero! ¡Qué jugadón de Álvaro Pernaute! Se fue de hasta de 3 rivales y conectó disparo. Ojo ahora la réplica del Athletic. Buscaban el avance por medio de Unai Aranaga, pero no estuvo atenta la defensa de Osasuna para tapar el peligro. Nuevo saque de banda, uno más para Osasuna. La va a poner Daniel Sánchez en juego, busca el balón al área, le vuelve a caer la pelota a él, abre hacia el otro lado. Es Iker Loitegui, que consigue irse de su marca, pero no consigue conectar con su compañero. Ahí está de nuevo Idrissa Ba. Se va de 1, se va de 2. Ahí la tiene, disparo, gol, 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 gol del Athletic. Gol de Idrissa Ba, qué jugón. Ya lo ha demostrado en los cuartos de final contra la Alavés y aquí vuelve a dejar su sello ante Osasuna. Vaya jugada más brillante de Idrissa, que ahí la pone de puntera. Llegó a tocar el guardameta rojillo a Asier Martínez, pero la pelota acaba besando la red. Se adelanta el Athletic. Pierde Osasuna, que hasta ahora se está mostrando muy firme en el torneo, pero en el momento decisivo Athletic está sacando su garra, como ha demostrado en cuartos de final a la vez, y está demostrando ahora tras una ojo que intenta empatar desde lejos Daniel Sánchez, pero el Cuero que buscaba la escuadra se va a 1 metro de la madera y ataca de nuevo el Athletic, tocando atrás ahora. Ya una vez por delante el marcador, no hay que precipitarse demasiado. Que la juega en banda derecha, Yono Recochea, busca el avance, pero tapona bien la zaga suiza, aunque la pelota seguirá siendo del equipo rojiblanco. Ahora con esta indumentaria de color verde de este partido. Recupera bien Lucas Lamata en el centro del campo para Osasuna. Ahí va Iker Loitegui buscando que gran un jugado Osasuna. Qué pena, se la quedó atrás, se la dejó atrás Lucas Lamata. Preciosa jugada de Osasuna buscando el empate, pero ya una vez que la pelota llegó al área no pudo controlar tan bien como le hubiera gustado, pero ahora tiene otra nueva oportunidad. Ahí va, de nuevo avanzaba muy activo Lucas Lamata, corta la defensa del Athletic. Será córner a favor de Osasuna.
que va a meter varios jugadores de refresco. Intensidad, tío, rojos. Efectividad. Les pide efectividad su técnico, Félix Sexma. Sacan en corto. Ahí la pone al área y el despeje de cabeza de Arach Celaya. Seguirá atacando el equipo Pamplonica. Lo va a meter al área. De saque de banda. Ahí va buscando la cabeza. Otro toque, pero se está mostrando contundente la defensa del Athletic. Mueve de nuevo la pelota Osasuna. Banda izquierda Adrián Ardaiz para Alex, que busca el centro. De nuevo repele la zaga del Athletic, que se está viendo obligada a cerrarse un poco atrás ante el empuje del bravo equipo osasunista. Ahora es Oyer Miranda el que buscaba avanzar. No lo consigue, pero la pelota sigue en poder rojillo. Ahora es Íñigo Pérez el que trata de irse de la marca de Oyer, de Unax Arrieta, perdón. Pero tocó el defensa del Athletic para mandar la pelota fuera. Nuevo saque de banda de Osasuna. La pone al área. A ver si consigue evitar el córner el Athletic. Parece que sí. Y ha habido... Hay noticia en el otro campo, ¿eh? Hay noticia en el campo 2 porque se acaba de adelantar la Real Sociedad frente al Barcelona. Gol de la Real ya en el ecuador del partido y se adelanta la Real 1-0 en el campo 2. Aquí seguimos también con 1-0 entre Atlético y Osasuna. Osasuna moviendo la pelota de lado a lado en busca de ese empate que le mantenga, que le vuelva a meter de lleno en la pelea por la final. Está apretando ahora el equipo de Félix Sexma, que vuelve a agitar el banco, en busca de que alguien rompa, mejor dicho, que alguien vuelva a establecer la igualada en el marcador. El disparo lejano ahora de Osasuna y atrapa el guardameta del Athletic. Y ojo, porque vuelve a marcar la Real en el campo 2. Así que la Real mete un pie en la final. 2-0 vence frente al Barcelona. Seguimos aquí en el campo 1, donde Osasuna trata de devolver el empate al Luminoso. Está consiguiendo... Está obligando a trabajar de lo lindo atrás a Athletic en estos últimos minutos. El Athletic es el que tiene la ventaja ahora mismo. Le vale este marcador. De momento se está defendiendo bastante bien, ¿eh? El equipo rojiblanco, que ahora ha vuelto a entrar al campo Idrissa Ba, el autor del gol del partido, autor del golazo, habrá que decir, porque ha sido una barbaridad lo que ha hecho este chaval para adelantar al Athletic. Ha descansado 2 minutos y vuelve al césped este 9 del equipo bilbaíno. Osasuna, que sigue buscando el empate. Saque de banda por la banda derecha, pero le está costando desarmar a la defensa del Athletic. Muy seria durante todo el encuentro, durante todo el campeonato, sobre todo en estas rondas de esta tarde, en las eliminatorias de esta tarde. La que está sacando su gen competitivo. Ahí va con prisa Adrián Ardaiz a poner la bola en juego, pero vuelve a repeler la defensa del Athletic. Ojo ahora ese despeje que pegó en Íñigo Pérez y no consigue ser del todo bueno. Ahí va Osasuna de nuevo por banda derecha. Íñigo Aristu busca zafarse de su rival, pero una vez más sólida la defensa Athletic. Y ojo ahora la contra, pero corta Osasuna, que no quiere decir adiós al campeonato, quiere plantarse en la final y lo va a luchar hasta el final. Llévala, Íñigo, va, movimientos, que estáis muy solos. Está Adrián buscando la cabeza de Íñigo Pérez. Este buscaba a Alex Abel de la Cruz, pero una vez más, como una roca, el Athletic atrás.
Envía en largo el portero. Buscando a Idrissa Ba, qué control. Ojo que la pierde, recupera Osasuna. Ahí va el ataque, el disparo. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Alex. Marca el empate Osasuna. A punto de cumplirse el minuto 13. Emoción por todo lo alto del campo 1 de Lezama. En este derbi entre Osasuna y Athletic. Buena acción de Íñigo Pérez, que encontró a Alex, que no perdona y sella el 1-1. Recordemos que venimos de ver una tanda de penaltis en cuartos de final entre Real Sociedad y Girondins, en la que se impuso la Real en la muerte súbita. Veremos si no tenemos de nuevo otra tanda en este Atlético Osasuna. Quedan 6 minutos largos de momento todavía de partido, así que hay tiempo para muchas cosas. Ojo al disparo de falta. Atrapa el portero Asier Martínez, muy seguro. No solo despejó, también blocó. Algo que cada vez se ve menos, también por los balones que cada vez hacen más extraños. Los porteros ya cada vez se la juegan menos a bloquear, pero aquí vimos como Asier, seguro, confiado, blocó el disparo lejano de Ollán. Sigue moviendo el banco ambos entrenadores, buscando que todos estén al 100% sobre el verde. Pelota que recupera Iker Elizondo, pero manda fuera a Asier Ollo, así que será de nuevo balón para Athletic. Iker Elizondo busca algún compañero, ahí se le ofrece Idrissa. La protege, que bien. Ahora la pierde Idrissa, recupera a Asier Ollo. Busca el ataque por banda derecha a Osasuna, pero no encuentra hueco. Ojo que la jugada sigue viva. Adrián que busca, conecta con el goleador, con Alex. Buscaba el regate del área, pero tapa el defensa del Athletic. Sigue atacando Osasuna, Este empate le ha venido bien y sigue atacando el equipo rojillo. Ojo ahora a la maniobra de Álvaro Pernaute. Y ojo a la falta de Odey Salgado. Dijo, tú no te vas. Y agarró por detrás al futbolista del Athletic, a Arach, cuando enfilaba la carrera hacia el campo contrario. La mueve el Athletic. Buscan a Idrissa. Idrissa que toca atrás para Iker Elizondo. Iker al centro para Ollán Talledo. La pierde. Ojo Osasuna, que ahí va por medio de Julio Zaragoza. Buscaba el avance, pero qué bien. Se tiró al suelo Unax Arrieta para cortar el avance. Y ojo ahora que tiene Idrissa. Qué bien ha aparecido ahí Asier Martínez, Salvador. Salvador no es el segundo apellido, es que ha estado Salvador. Ha estado muy rápido. Cuando ya Idrissa ya estaba con un ojo mirando la portería, ha aparecido in extremis Asier rápido para evitar el mano a mano. Ataca de nuevo el Athletic por banda izquierda. Ahí está de nuevo la bola para Hidri, como le llama su técnico, Marcos Merino y José Manuel Moreno, además de Andima Unda Beitia, el trío de técnicos del Athletic Club de Bilbao, de este equipo Alvin, formado por jugadores del año 2011. 3 minutos para el final. Ataca el Athletic, pero poco le dura la pelota. Recupera Osasuna de nuevo. Álvaro Pernaute, que se ha sacado de la manga un jugadón hace varios minutos. No pudo culminar con acierto, pero bonita jugada la que nos ha dejado este jugador. No ha sido la única, hemos visto a lo largo del día fútbol de altos quilates. Saque de banda para Osasuna. Está Álvaro Pernaute. Busca
Conecta con su compañero. Este abre a la izquierda para Adrián Ardaiz. De nuevo para Odey Salgado. Toca atrás para Julio Zaragoza. Ojo que la pierde Idrisa. Que viene otra vez de nuevo el portero Asier Martínez. Otra vez Salvador. El guardameta rojillo. Ojo ahora el disparo y gol. Gol, 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 gol del Athletic. Gol de Arats Zelaya. Creo que su disparo tocó en un zaguero y se envenenó para acabar en la red. Creo que sí, creo que el disparo rozó en la pierna de un defensa de Osasuna. Pero lo importante es que terminó en la red, fuera como fuera, este disparo de Arats Zelaya. Ojo que el Athletic está a minuto y medio de plantarse en la final. Y en otro campo también tensión porque acaba de marcar el Barça. 2-1 vence la Real, así que veremos. De momento estamos cerquita de tener un derbi Athletic Real Sociedad en la final. Tratarán de impedirlo Osasuna en este campo 1 que estamos viendo y el Barça en el otro campo, en el poquito tiempo que les queda. Se toma sus tiempos ahora Athletic, va por delante en el marcador, conectan con Idri atrás para su compañero, la maneja Iker Elizondo, pero la perdió, pero volvió a recuperar su compañero Unax Arrieta. Vuelve a atacar el Athletic por banda izquierda, Idrisa que se va de 1, se va de 2, se va de 3. De todos no se pudo ir ya, cortó la Osasuna y ojo ahora que busca el ataque. Ojo cómo subía aquí por banda Adrián Ardaiz, pero no pudieron contar con él. Ahora sí, ahora le llega la pelota. Busca a su compañero Asier Hoyo, pero de nuevo contundente el defensa del Athletic, Markel Olmos, que apareció para evitar el avance, para cortar el avance. Saque de banda, la mete al área el jugador osasunista. Osasuna que lo va a dar todo hasta el final, como ha demostrado desde la mañana. Equipo luchador y con calidad. Busca ahora Asier Martínez el envío en largo a su compañero, pero la pelota que va a salir por línea de fondo. No, por saque de banda, perdón. Sacará de banda el Athletic. Zona peligrosa y no se puede perder el balón, así que veremos cómo lo hace. Muy bien. Encontró un compañero solo y final del partido. Final de esta semifinal. El Athletic vence 2-1 Osasuna y se cuela en la final de la Lointec Amorebieta Chano Cup. De momento parece que su rival va a ser la Real. El otro partido aún no ha acabado. Real Sociedad Barça sigue el juego. Veremos si tenemos ahí un derbi euskaldun en la final. Aquí en este primer partido sin final se lo ha llevado el Athletic por 2-1. Empezó ganando el cuadro rojiblanco con el gol de Idrissa Ba. Empató Alex para Osasuna. Y en este tramo final consiguió finalmente el equipo rojiblanco llevarse el partido. Ahora, pues bueno, la alegría de unos, la tristeza de otros, como suele ser en estas ocasiones, pero gran torneo también el que ha hecho Osasuna, así que un aplauso para el equipo navarro y ojo que el otro partido acaba de terminar. Final, los jugadores de la Real se abrazan entre ellos, están clasificados para la final, así que vamos a tener en unos minutos una final entre Athletic y Real Sociedad. Primero, antes de ello, tendremos el partido por el tercer y cuarto puesto entre Osasuna y Barça, que lucharán por el premio de consolación. Volvemos unos segundos.
Hirugarren eta laugarren posturako partida, este partido por el tercer y cuarto puesto de la 18ª edición de la Lointeca Amorebieta Cholo Cup, Club Atlético Osasuna y Fútbol Club Barcelona. Vamos, Dani, venga, chavales. Intensos, intensos, intensos. Esto ha cambiado. Vamos, Álvaro, hay que dar el salto. Vais 3. Salida rápida. Has cerrado los ojos, Álvaro, tío. Álvaro. Que falla el que va, tío, venga. Vamos. Vamos, 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 Gil. Gil, que esto ha cambiado. Mira, mira centro. Oh, Álvaro, frépete. Tenemos balón, que sabemos. Venga, aquí de cara. Línea de fondo, línea de fondo. No te pares, Dani. Venga, vamos, va. Íñigo. Venga, va. Cogemos el balón, movemos, circulamos, va, que sabemos. De cara, Dani. Daniel, de cara, tío. Venga, va. Vamos, cerca, Álvaro, Íñigo. Cerca, tío, cerca. Anticipación. Métele cuerpo, no le dejes. Bien. Venga, va. ¡Se lo izquierda, Marvin! ¡Se lo izquierda! ¡Vamos a la presión! ¡Vamos a la presión! ¡Mira, Carlos! Va, Sier, va. Pues seguimos con esta Lointeca Amorebieta Cholo Cup. Lo que estáis viendo ahora mismo es el partido por el tercer y cuarto puesto que están disputando ya entre Osasuna y Fútbol Club Barcelona. Recordemos que Osasuna ha perdido ante el Athletic en la semifinal, mientras que el Barça lo ha hecho ante la Real, la final que veremos a partir de las 6:15, ese derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic. Pero ahora vamos a centrarnos en este partido por el tercer y cuarto puesto entre Barça y Osasuna, dos de los que habían demostrado durante el día que eran candidatos a estar en la final. Se han quedado muy cerquita, se han quedado en la semifinal, como decíamos, tras caer ambos por 2-1, muy ajustado. Ojo al Barça que busca el gol, pero mete bien las manos Asier Martínez, portero Osasuna. Como decíamos, Barça y Osasuna han completado un gran torneo ambos, pero han perdido los dos 2-1 en la final. El Barça lo ha hecho ante la Real y Osasuna lo ha hecho ante el Athletic. La mueve el Barça. Juega atrás con su portero, buscando el juego combinativo, el cuadro culé. Aquí ahora por banda derecha Carles Zamorano, atrás combina con su compañero, le vuelve a enviar la pelota a él, busca el cambio de banda hacia número 5 Alex Pliego, moviendo la pelota de lado a lado el Barcelona. Unax Hernández toca atrás para el guardameta, que devuelve para Unax.
Combinan con el portero, una seña de identidad en los equipos del Barça. Aquí la sube ahora José Basagaña con Carles Zamorano. Abre más para Marvin. Marvin busca el centro y el remate de Johan Oriol, que va a las manos de Asier Martínez, portero que ha dejado alguna contraparada muy buena a lo largo del campeonato. Ahí vemos cómo ordena a sus compañeros a buscar el envío en largo. Buscaba a Julio Zaragoza, pero la pelota se marcha por la línea de banda. Y ahora pone en juego el Barça. Ahora el balón al área, a ver quién lo baja. Paso del Barça. Ojo a la presión ahí de Asier Gil. Pero estuvo a punto de robar, pero la pelota sale por línea de fondo. Juegan corto desde atrás el conjunto culé. Ahí con José. Para su compañero en la zaga. Atrás para el portero. Busca ahora arriba, pero la corta Daniel Sánchez. Recupera de nuevo el Barça. Ahí por medio de Marvin. Marvin con Carles. Carles busca de nuevo a Marvin. Ahí va Marvin, que puede ir directa hacia el área. La aprieta Daniel Sánchez y no le dejó sacar un buen centro, pero sigue apretando el Barcelona. Tendrá un saque de banda. La pone ya para Johan. Johan atrás. Y ya vuelve a caer la pelota. Carles en mano derecha, pero ahora recupera Osuna. Ojo que puede montar la contra. Íñigo Aristu no encuentra compañero. Y recupera de nuevo el Barcelona. Ahí está Marvin. Toca atrás para Johan Oriol. Con Carles. Carles de nuevo para Johan Oriol. Busca el disparo. Mete los guantes. Asier Martínez. Envía la pelota a córner. De momento dominio del Barcelona en estos primeros compases de este partido por el tercer y cuarto puesto. Recordemos la final a partir del 6 y cuarto. Athletic de Bilbao, Real Sociedad. Ahora habrá córner a favor del Barça. La pone al área. Ojo al remate, al cabezazo. Aprovechó ahí su altura José Basagaña, pero su cabezazo sale por encima del travesaño. Un Barcelona que ha caído en la semifinal ante la Real. Un Barcelona que ha pasado segundo de grupo, en el grupo B, en el que el campeón de grupo ha sido Osasuna. Vuelven a encontrarse en el campeonato, han compartido grupo esta mañana, en el que Osasuna ha pasado como primero de grupo con 7 puntos. El Barça lo ha hecho como segundo con 5 puntos. También ha pasado el Girondins con 4 puntos, al ser uno de los 2 mejores terceros del campeonato. Ha cerrado dicho grupo el cuadro anfitrión, la Sociedad Deportiva Amorebieta, que no ha podido puntuar. Partido de esta mañana entre estos dos equipos. Vamos a ver aquí en la chuleta cuál ha sido el resultado. Pues ha sido de 1-1, En la mañana han quedado empate 1. Veremos ahora quién, si hay alguno de los dos que consigue vencer. Ojo, que es el Barça el que ataca. El disparo, gol. Gol del Barcelona. Jugada por banda derecha de Marvin. Y su centro al área lo remata al fondo de la red Johan Oriol Leiva, para acercar al Barça a ese tercer puesto que se está jugando en este partido por la consolación. Se adelanta el equipo catalán, pero Osasuna no se va a rendir. Ojo que busca el avance el cuadro rojillo. Salió rápido el arquero para tapar el peligro. Ahora la pierde Oyer Miranda. No buscó un pase a derecha y ahí no apareció ningún compañero. Vemos cómo el Barça maneja bien la pelota. Ojo ahora al avance. Ahí la tiene el futbolista Iker Nsang, pero no consigue el Barça obtener frutos de esa rápida acción, pero sigue el peligro. Ahora es Carles el que busca el centro al área. Despeja la zaga pamplonica. Está ofreciendo un buen nivel el Barça en este partido por el tercer y cuarto puesto.
quiere, ya que no ha podido llegar al final, por lo menos quiere irse con ese buen sabor de boca de ganar el último partido. Osasuna quizá está acusando más el palo de esa derrota en la semifinal ante el Atlético, con un gol en la recta final. Ojo ahí la pelea entre los dos dieces, entre Asier Hoyo por parte de Osasuna y Johan Oriol por el Barça. Bonita lucha en el centro del campo, la que están manteniendo ambos equipos. Ahí vemos como el Barça juega con su portero como si fuera un jugador de campo más, para hacer superioridad ahí en la salida de la pelota. Juega ahora Carles para el centro, para Unax. Esto sigue combinando el Barça. Ojo al disparo. Al lateral de la red. El tiro del jugador culé. Se libra del segundo Osasuna por pocos centímetros. Ahora de nuevo la pelota para Osasuna. La mueven demostrando que los rojillos también tienen un gran fútbol en sus botas. Tocando ahora con algo más de paciencia Osasuna. Es Adrián el que trata de avanzar, pero recuperan los culés. Y ojo ahora que van a gozar de una buena oportunidad. Ahí va Johan Oriol, disparo, fuera. ¿Por qué poquito se marchó fuera el disparo del autor del único tanto que hemos visto hasta el momento en este partido por el tercer y cuarto puesto? La cruzó, pero buscando con muy mala intención, pero se le fue por muy poquito. Es el Barça el que la mueve, busca el disparo lejano. Ojo, buena respuesta de Asier Martínez al disparo de Carles Zamorano. Y habrá córner a favor del Barça, que está buscando el segundo en estos últimos minutos. Vemos ahí que bien ha respondido el guardameta rojillo. Ojo al córner, o sea, al centro al área, perdón. Buscando la cabeza y la gran estatura de José Basagaña. Pero estuvo atenta a la zaga de Osasuna. Ahí se la sigue moviendo el Barça. Disparo desde lejos. La pelota mansa a las manos de Asier Martínez, que va a buscar en largo a sus compañeros de arriba. Tapa Carles, pero sigue el cuero en posición de Osasuna. Ahí está por banda izquierda Adrián Ardaiz. No consigue sacar nada positivo de esa acción. Manda arriba el Barça. Corta. Ojo, ahí va Johan de nuevo. Busca a su compañero Iker. Disparo para donde el portero. Lo ha vuelto a tener el Barça. Ha tenido cerca el segundo el equipo catalán. Ahí vamos a ver de nuevo la acción. Qué paradón de Asier Martínez. Vaya reflejos del guardameta del equipo Pamplonica, manteniendo a su equipo con vida en este partido por él. Recordemos que es el partido por el tercer y cuarto puesto, después de que ambos hayan perdido en sus respectivos duelos de semifinal. El Barça ha caído ante la Real por 2-1 y con idéntico marcador de 2-1. Osasuna ha perdido frente al Athletic Club de Bilbao. Ahí es ahora Osasuna el que trata de buscar las cosquillas a la defensa culé. Mueve la pelota el equipo rojillo, pero mete la pierna Carles para mandar la pelota a saque de banda. Adrián con la pelota en sus manos para ponerla de nuevo en juego. Busca a Odey, que no pudo controlar. Y cuerdo nuevo en posesión del Barça. Juega atrás con su portero. Vemos que han cambiado de portero. Ahora es Rouget el que está bajo palos. Antes era Marc Jorquera el que estaba defendiendo la puerta del equipo catalán. Ojo al centro. Metió ahí el puño el guardameta Rouget Vidal para alejar el peligro, pero ahí sigue Osasuna insistiendo por banda derecha. Está muy activo Odey en estos últimos minutos por parte de Osasuna, que mueve el banquillo. Ahí vemos cómo entra Lucas Lamata.
Lucas Lamata, que ha protagonizado muy buenas acciones en el partido semifinal, dejando su sello aquí en la Lointeca Amorebieta Chano Cup. Va a sacar de banda Osasuna. Corta el autor del gol del partido, Johan Oriol, echando el balón fuera de banda. Sigue atacando Osasuna por ese costado derecho. Ahora la tiene Iker Loitegui, abre banda izquierda y va el disparo. El disparo de Adrián lo desvía José Basagaña a córner. Nueva oportunidad para Osasuna, que se ha venido arriba en estos últimos compases del encuentro. Salió dominador el Barça y ahora es Osasuna el que está llevando la manija. Mano diestra a la cabeza antes de sacar. Ahí va el segundo palo, el remate fuera. Se va fuera por muy poquito el remate de cabeza del zaguero de Osasuna, que se incorporó para rematar ese córner. No encuentra puerta por muy poco. Mantiene su ventaja el equipo culé. Sigue apretando Osasuna. Nueva recuperación arriba del equipo rojillo. Pero no aprovecha sus opciones Osasuna y sigue avanzando el reloj. Minuto 16 a punto de cumplirse. 4 minutos para que finalice este partido por el tercer y cuarto puesto, en el que el Barça va por delante gracias a la diana de Johan Oriol. Ahora buscan aprovechar esos espacios el equipo catalán. Ojo que la puede tener. De nuevo Oriol. No, taponó. Providencial el defensa de Osasuna. Taponó Iker Loitegui de manera providencial. Y ojo que Osasuna ahora es el que busca el empate a 1. La mueve bien el equipo entrenado por Félix Sexma. Pero no le está bastando para poner en apuros realmente serios al meta culé. 16 y medio del reloj. Ojo, 2 cabezazos, pero la pelota llega tímida a las manos de Ruller, que ha entrado a 3 minutos en sustitución de Marc Jurquera. Ahora la juega el Barça, pero le está durando un poco la pelota al equipo catalán en estos últimos minutos. Ahora es Osasuna el que está dominando en busca de la igualada. Vía largo a Asier Martínez, con la cabeza Alex, pero vuelve a caer el cuero en posición del Barça, que no tiene prisa ahora. Sacará de banda por parte izquierda. Ahí la tiene el nuevo Oriol. Buscaba un pase muy interesante hacia Carles, pero estuvo atento el zaguero osasunista para cortar y evitar lo que tenía pinta de ser un mano a mano. Osasuna que no se rinde, pero ese pase no le llega a nadie. Bueno, sí, al jugador de Barça, que monta un nuevo ataque. Está Iker Ensang. Bonita acción por banda izquierda. A ver qué ha señalado el colegiado. Creo que es saque de banda a favor del equipo catalán. Así es, saque de banda. Ahí está Johan Oriol a recibir. Están todas este chico, el autor del único gol que hemos visto en este partido por el tercer y cuarto puesto. Ojo ahí a la pelea, Ojo ahí a la pelea que hemos visto entre Alex y José Basagaña. Le saca una cabeza del Barça al de Osasuna, pero no se amedrantó el bravo atacante rojillo. Balón para el Barça, recupera Osasuna. Balón dividido. Aparece José para... Bueno, más que un despeje, fue un tiro de lejano, pero no... Hay que hacer algo más para sorprender a este portero, a Asier, que ha dejado ya un par de paradas de mucho mérito. Mueve la pelota al Barça. Con paciencia ahora, toca atrás. La pierde. Vuelve, ojo, Osasuna que la puede tener. Ahí está. El disparo. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar Alex para Osasuna.
establece el empate a falta de 1 minuto para el final de este partido por el tercer y cuarto puesto. Qué golazo de Alex, ahí vemos. ¡Pua! Cómo la puso pegadita al palo. Este jugador que también ha marcado, ha sido el autor del gol de Osasuna en la semifinal ante el Athletic, pero no le bastó ese gol para plantarse en la final. Ahora vuelve a marcar en el tercer y cuarto partido por el tercer y cuarto puesto. Otro golazo, ojo, pero ahí va la respuesta del Barça. Yodriol, otra vez Asier Martínez. Qué parada del portero. Ha buscado su doblete el número 10 del Barça, que también nos está dejando unos detalles preciosos en este partido. Ha tenido ahí el 2-1 y no hay tiempo para más. Final de este partido del tercer y cuarto puesto, así que veremos penaltis otra vez, como ya hemos visto antes en el partido entre la Real y el Girondins en cuartos de final. Veremos a ver quién se queda con esta tercera plaza en esta tanda de penaltis que vamos a ver en unos minutos. Hemos repetido el primer gol del Barça, centros de la derecha y no perdona. Está a punto ahora de marcar el doblete en los últimos instantes, pero se ha topado con la parada Asier. Y ahí vemos el gol de Osasuna, golazo de Alex Abel de la Cruz Torquemada. Golazo, jugón. Cómo la puso. Imposible para Ruller. Estamos capitanes ya para el sorteo, para ver quién empieza disparando la tanda y en qué lado se disparan. Vemos que está ahí de portero cerca del colegiado Marc. No sabemos si será porque va a ser él el que se va a poner bajo palos en la tanda o por curiosidad. No, va a ser... Se dirige hacia la portería el portero que ha acabado el partido, Ruller. Veremos entre Osasuna y Barcelona, que vemos ahí la cara de alegría del autor del empate a 1, de Alex, que está diciendo, le está diciendo a los compañeros, la que has liado. Vaya golazo. Ahí va Osasuna con el primer lanzamiento, disparo, gol de Adrián Ardáiz. Se adelanta en la tanda el equipo rojillo, toma la delantera el cuadro pamplonica. Veremos ahora quién es el encargado de lanzar el primer disparo de esos 11 metros del Barça. Es José Basagaña, disparo, gol. No se puso nervioso y sella el 1-1 en esta tanda de penaltis por el tercer y cuarto puesto. Recordemos que estamos en el partido por el tercer y cuarto puesto y que en unos minutos tendremos la gran final entre Athletic y Real Sociedad. Turno para Osasuna ahora. Es Asier Hoyo el que toma carrerilla. Mirada al portero, disparo, gol. Gol de Osasuna, 2-1. No falla nadie de momento. Están lanzando muy bien los dos equipos. Pues ahí va Iker Ensang. Es el encargado del segundo penalti del Barça. Disparo. ¡Qué parada de Asier Martínez! Una más. Vaya portero de futuro. Bueno, en presente y de futuro. Tiene aquí el Club Atlético Osasuna. Vaya estirada impresionante para poner con ventaja en la tanda a Osasuna. Veremos ahora, porque si marca Osasuna, se acabó. Se finí. Es Odey Salgado. Es Odey Salgado el que va a lanzar. El que tiene en sus botas la oportunidad de poner a Osasuna en el tercer pulgo. Golazo. ¡Qué golazo de Odey! Pegó del larguero y entró.
Así que Osasuna logra la tercera posición y el Barça se tendrá que conformar con el cuarto puesto. Volvemos en unos instantes para presenciar la gran final entre Athletic Club y Real Sociedad. Bitartean gogorakatu ditugu finalean du diren taldeekitako jokalariak, Athletic Clubekin jokalariak, Unai Pérez, Iker Elizondo, Unai Zabieta, Unai Etxebarria, Lier Bilbao, Aaron del Valle, Oriol Talledo,
Todo listo para que arranque esta gran final de la Lointec Amorebieta Channel Cup. El último partido de todos los que hemos visto a lo largo del día de hoy. La gran final entre Athletic Club y Real Sociedad. El derbi esperado por todos en esta gran final entre dos equipos que han dado un gran nivel a lo largo del torneo y que se han plantado en este partido definitivo con opciones de llevarse a casa el trofeo preciado. Vamos a ver cuál es la plantilla de cada equipo. Empezamos por el equipo que va a jugar como local esta final, que es el Athletic, que tiene en su plantel todos jugadores del año 2011, al igual que la Real, y estos son, los jugadores del Athletic son Unai Pérez, Iker Elizondo, Unax Arrieta, Unai Echevarría, Lier Bilbao, Aarón del Valle, Ollán Talledo, Idris Abá, Unai Aranaga, Ander Rodríguez, Jon Aurrecoechea, Gorka Rodríguez, Markel Olmos, Arach Zelaya y Kerman Echaide, entrenados por Marcos Peiro, José Manuel Moreno y Andima Undabeitia. Por parte del cuadro Churriordin, por parte de la Real Sociedad, el equipo lo forman Ayur Garayoa, Mateo Hernández, Alex Nieto, Oñachi Rastorza, Unax Tellechea, Alejandro Parra, Unai Mayoz, Suaich Núñez, Pedro Ibáñez, Raúl Celorrio, Mario Cañada, Ibai Izaguirre. Athletic y Real Sociedad, que ambos vienen de vencer la semifinal por 2-1. El Athletic se ha impuesto 2-1 a Osasuna y la Real Sociedad ha vencido por 2-1 al Fútbol Club Barcelona. Una Real Sociedad que lleva pleno de victorias. Bueno, pleno de victorias relativamente, porque en los cuartos de final ha pasado a penaltis. Ese partido lo ha empatado 1-1 contra el Girondins y ha pasado a penaltis, pero esta mañana ha ganado los 3 partidos de la fase de grupos y la victoria contada en semifinal, mientras que el Athletic en la mañana ha hecho de todo, ha ganado, ha perdido y ha empatado un partido y ha pasado como uno de los mejores terceros. Y luego en cuartos se ha impuesto al Alavés por 2-0 y la semifinal a Osasuna por 2-1. Y arranca el partido, juega la Real, pero recupera rápido el Athletic. Vamos a ver, una puntualización, todos los partidos del campeonato se han disputado a 20 minutos, pero esta final tendrá 25 minutos, así que bueno, más tiempo de reacción en caso de que con partidos 20 minutos, pues bueno, el que se adelanta tiene gran parte del partido en su bolsillo, con 25 minutos, pues bueno, hay más tiempo para dar la vuelta en caso de que un equipo logre adelantarse, así que emoción hasta el final. Ahí juega la Real por medio de Alejandro Parra, busca filtrar el cuero para la subida de Unax, corta la zaga del Athletic, tocan atrás con su portero que envía en largo ante la presión del atacante realista. No se puede ahí jugar con fuego, alejar el peligro y que empiece nueva jugada a la Real. Avanza Unax Tellechea, o avanzaba, porque se topó con su pase, se topó con la pierna, con esa media negra del Athletic. Ahí vemos en imágenes al arquero rojiblanco, busca el envío largo, lucha aérea con ventaja para el jugador realista y buscaba el control Kerman, pero se le fue un poquito largo, la tiene Pedro Ibáñez, disparo lejano que se marcha fuera. Fuera ese disparo que buscaba sorprender a Unai Pérez, que dispone a sacar. Vamos a ver ahora, porque en los partidos anteriores sí que se veía que optaban por jugar atrás, jugar en corto desde atrás, pero ahora estamos viendo más que optan más por los saques en largo. Y recupera la Real. Pero la Real ahí la tiene Unax, que trataba de marcharse del futbolista del Athletic, pero no lo pudo hacer y además fue saque de banda para Athletic, que no lo aprovecha y recupera la Real. Esto está siendo un toma y daca, no hay dominador.
Ahora trata el Athletic de avanzar metros. Ahí combinaba Kerman por banda derecha, busca el centro, Barrasito, pero llega a un futbolista Churiurdin que la saca largo buscando a su delantero, a su ariete Pedro Ibáñez, autor de varios goles de muy bella factura a lo largo del torneo. Ahí trataba de marcharse Raúl Celorrio, fue objeto de falta este jugador que en el partido de cuartos estuvo a punto de evitar la tanda de penaltis con un disparo de falta en el último minuto que impactó en el travesaño. No pudo marcar, se topó con la madera y tuvieron que ir sus penaltis y además luego fue el encargado de marcar uno de ellos. Ahí vemos a Pedro dispuesto a sacar esa falta. Campo rojiblanco. Parra, hay que rechace, Parra, rechace, rechace. Vamos a buscar a ver si opta por disparar o busca hacer ojo el disparo. Arriba se marcha alto el misil de Pedro Ibáñez. Buscaba sorprender a Unai Pérez Landajo, pero no le salió entre los tres palos ese golpeo. Vemos Unai que manda a sus compañeros a ir hacia arriba, busca el envío largo, pero se topa con el despeje del defensa de la Real. Vuelve a combinar el Athletic. Ahí está combinando el centro del campo Lier con Arach, este para atrás. Busca una y otra vez filtrar pases prácticamente definitivos el Athletic, pero una y otra vez se encuentran con las piernas de los futbolistas realistas, defendiendo bien ambos equipos de momento en estos primeros casi 5 minutos de partido, de esos 5 primeros minutos de la gran final del Lointec Amorebieta Channel Cup, que ha vuelto después de 2 años de parón parón obligado por la COVID-19. La última edición fue la de 2019, en la que el campeón fue el Atlético de Madrid. Esta vez veremos quién es el campeón. Será el Athletic, será la Real Sociedad. En 20 minutos tendremos resolución. De momento, ninguno de los equipos consigue generar peligro evidente. Vamos a ver quién frota la lámpara en este encuentro. Ahí lo intenta Pedro. Tiene que zafarse de Unai Echevarría, que fue al suelo para evitar que se colara en posiciones peligrosas el ariete Donostiarra. Y es la Real la que sigue atacando. Nuevo saque de banda. Busca el envío al área. Saca de cabeza el defensa del Athletic. Ojo, ahora buscaba el regate Kerman, pero no pudo irse de Alejandro Parra. Bonitos duelos estamos viendo en esta final. La tensión por todo lo alto. Todos quieren llevarse la Copa de Campeón. Juego parado en este momento. Ahí vemos la falta de la que fue objeto Oñachi Rastorza. Falta de Aarón del Valle. Avanza de nuevo por banda izquierda Unax. Combina con Pedro. Pedro se va de Lier. La pelota llega a la banda diestra. Pero despejan los cachorros. Los futuros leones del Athletic. Balón de nuevo para la Real. Tocan atrás para Ibai Izaguirre. Ibai toca atrás con su compañero. Avanza por banda derecha la Real. Buscan a Raúl Celorrio. Va a buscar el centro y tapona el zaguero rojiblanco. Habrá córner a favor del equipo Churiurdin. Vemos a Raúl Celorrio. Qué calidad la que está demostrando este joven futbolista en el año 2011. Tuvo saque de esquina favorable a la Real Sociedad. Tocan en corto. Vamos a ver el disparo. Detiene el guardameta Unai Pérez. Ahí ha habido falta. No le dejaron sacar al portero Surigorri.
Sacará de suelo ahora. ¡Vamos, Pedro! Envían largo. Ojo que ha cortado la Real. Ojo que ahí la tiene Celorrio. Disparo. Gol, 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 gol de la Real Sociedad. Se adelanta el equipo Txuri-Urdin. Marca Raúl Celorrio. Saque de puerta de Unai Pérez. Tocó de cabeza un jugador Txuri-Urdin y ahí se quedó solo delante del portero Raúl Celorrio, que no perdona. Sacó el látigo y firma el 0-1 para el equipo donostiarra. Minuto casi 8 de partido. Todavía queda tiempo. Recordemos que este partido de la final tendrá 25 minutos, así que más de un cuarto de hora por delante. Pero ya toma ventaja el equipo Txuri-Urdin, el equipo entrenado por Jon Lazcano. Intenta el Athletic devolverle gol al marcador, un tiro lejano de Kerman Echaide. Se fue alto, pero qué mala intención tuvo ahí el centrocampista del Athletic. Toca en corto ahora la Real. Abajo, ahora no la quiere rifar. Busca avanzar por banda izquierda, pero la pierde. Ojo a la pérdida. Trata de aprovecharla Kerman, se va. Pero aparece Oñachi Rastorza para alejar el peligro, evitar el avance. Saque de banda para Kerman. Combina el centro con Arach, que abre banda izquierda. O cuidado ahora, que apretaba ahí Pedro y tuvo que enviar el largo. El portero tuvo que mandarla lejos del área porque se complicaba el asunto. Nuevo saque de banda para la Real, cerca de la meta del Athletic. La pone al área. Despeja Lier de cabeza. Ahí la pelea por parte realista Alejandro Parra. Ojo, un nuevo balón en el área y sale atento y seguro Unai Pérez, que busca algún compañero libre para iniciar jugada. Abre a banda izquierda. Combina el Athletic. Ojo a la jugada. Ojo al avance de Aarón. Disparó fuera. Buena jugada del Athletic. Buena combinación por parte izquierda. Aprovechando la velocidad de Aarón en esos últimos metros. Pero su disparo no cogió la dirección que él deseaba. Inicia nueva jugada la Real en corto. Ahí el agarrón, el árbitro deja seguir, pita, pero finalmente señala al ver que la jugada no iba a ninguna parte. Pita la falta a favor de la Real. Rebasamos el minuto 10, nos acercamos al Ecuador de esta gran final. Por delante la Real, gracias al gol de Raúl Celorrio. Sigue atacando la Real, buscan a Pedro. Pedro que combina con Unax. Unax trata de colarse, ¡ojo! Se complicó el asunto ahí. El Athletic atrás, tuvo que enviarla fuera el guardameta Unai Pérez. Saque de banda de la Real, mete al área, despeja el cuadro rojo y blanco. Mueve la Real buscando el segundo, ahí está Unax Tellechea. Busca a su compañero a Pedro, abre banda derecha. Ahí están buscando el segundo la Real. Pedro que caracolea, se va de su marca, que jugador, ojo, ya el Castellina de fondo, la pone atrás. Mete la pierna un zaguero rojo y blanco porque ahí estaba ya con la caña preparada Raúl Celorrio. Después de la bonita jugada de Pedro, habrá nuevo córner a favor de la Real, que se está imponiendo de momento, está mostrando dominador. Y así lo demuestra el marcador. Ahí va con el córner, lo sacan en corto. Jugada ensayada, centro del área, pero despeja. Corta Unai, que ahora busca armar la contra. Ojo que ahí ha entrado Idri. Le hacen falta. Acaba de salir del banquillo Idrissa va. Jugador que
ha tenido una gran actuación en el partido de semifinal y también en los cuartos de final. Y ahora que va a disponer de minutos ahora también en la final. Ha mojado en los cuartos y en las semis. Buscará también marcar en la final. Ese 9 del Athletic. Buscaba el envío en largo. El zaguero rojo y blanco taponó el delantero de la Real, pero sigue la pelota en posesión roja y blanca. Falta, la pone en el área, despeja el defensa realista y la recupera Raúl Celorrio. Trataba de irse, no puede, pero la pelota sigue siendo realista. Envío arriba. El futbolista Churi Urdin, que se va por línea de banda. Saque de banda para el Athletic. Ahí buscan a Idri, que abre banda izquierda. Ojo al ataque del Athletic, ahí va Idrisa, que se va de uno, se va de dos. Busca algún compañero libre, ahí lo encuentra en Iker Elizondo, que la pierde. Aparecieron ahí dos futbolistas de la Real, le cerraron el paso. Y ojo al nuevo ataque de la Real. Ahí avanza por parte derecha. Ahí está Raúl Celorrio, autor del único gol que hemos visto de momento en esta final. Abre para Unai Mayoz, que trata de irse de Ander Rodríguez, pero no lo consigue. Pita falta al colegiado. Como trataba de montar un nuevo avance el Athletic. No le quedó otra ahí a Unai Mayoz, que agarrar a Ander. Lo pondrá en juego el Atlético, un cuarto de hora de partido ya, quedan 10 para que acabe esta final. Sigue por delante la Real, ojo a Idrisa al control, como se va, qué velocidad, gol, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo. Y ojo a la voltereta, qué golazo de Idrisa, qué golazo, lo acabamos de decir. Ha marcado en cuartos de final, ha marcado en semifinal y acaba de salir del banquillo y ya ha conseguido marcar también en la gran final. Ojo al control y qué velocidad. Cómo consigue tomarle la delantera a Oyachi Astorza y en el mano a mano no perdona. Y ojo a la aceleración, Hay que tener agilidad, fuerza y de todo para poder hacer eso. Pues tenemos de nuevo empate en el marcador aquí en el campo 1 de Cholón. En este derbi euskaldun, en esta gran final del campeonato. Devuelve la igualada al luminoso el equipo rojo y blanco. Lo ha hecho Idrisa Alex Amaya Ba, que nivela la diana lograda anteriormente por Raúl Celorrio. Así que todo vuelve a empezar de cero. 1-1. Ahí vemos a un jugador de la Real que se ha hecho daño. Se preocupa por él el colegiado. Va a tener que seguir a atenderle. Juego detenido en el campo 1 de Cholón, de esta gran final de la Lointec Amorebieta Echano Cup, 18ª edición del torneo, categoría Alevín, torneo que echó a rodar el pasado martes con una previa en la que tomaron parte 12 conjuntos de Euskal Herria. El campeón que fue de esa previa, que fue el Baskauri, logró el billete para regresar hoy cuando con otros 12 equipos, mismo formato, liguilla a la mañana, cuartos de final, semifinal, final a la tarde, y estamos ya en el último partido en este encuentro entre la Real y el Atlético 1-1, que ya se ha reanudado. Busca avanzar metros Unai Mayoz por banda derecha. No lo consigue, pero llegaba, le vino la pelota a su compañero, pero vuelve a tener al Athletic. Idrisa, que ha revolucionado al equipo rojiblanco de su salida. Ojo, qué jugador. Se va de uno, se va de otro. Finalmente ya era demasiado. Pide falta al colegiado. Vaya detalles que está demostrando este jugador. Vuelve a tener la Real. Nuevo por banda derecha. Unai Mayoz. No pudo marcharse de Ander Rodríguez. Pelota para la Real de nuevo.
Saque de banda. Ahí la tiene Unai. La pone... Buscaba a su compañero Pedro Ibáñez. Repele la zaga del Athletic, pero nuevo saque de banda. Nuevo balón para Unai. La vuelve a buscar en largo. Intentaba bajar Pedro. Pero... Ojo, que la jugada sigue viva. Ahí la pelea de... Mario Cañada. Ojo al disparo. ¡Fuera! No, paradón del portero, Buscó el disparo Suárez Núñez. Hay una jugada embarullada. No consiguió el Athletic ser contundente. Le quedó la pelota muerta a Mario Cañada. Y su disparo lo ha sacado bien el portero del Athletic. Ojo al saque de esquina. Despeja la zaga en 2 tiempos. Pero no del todo. Sigue el peligro a favor de la Real. Saque de banda para el cuadro Txuri Urdin. Minuto 18 sobrepasado ya. Nos quedan 12 para llegar al final. No, perdón, 12 no. Quedan 7, que es hasta el 25. Pensaba que era hasta el 30, pero no, es hasta el 25. Ahí vuelve a poner la Real la pelota en juego, pero corta la zaga del Athletic. Trata Ander de irse por banda izquierda. Le señalan falta a favor del Athletic. Parece que se ha hecho daño también. Veremos si no es nada. Parece que tiene un golpe en la cabeza al caer Ander Rodríguez. Pero son duros estos chicos. Seguro que agua milagrosa y a seguir. Ahí vemos esa acción. Disparo de Suárez Núñez y a punto de suponer el 1-2. Ahí se echa agua por la cabeza ya y a seguir, lo que decíamos. Saca la falta de Athletic, balón largo, ojo, que a punto ha estado de sorprender ahí Iker Elizondo. Llegó la pelota a las manos del portero realista. 10 minutos para el final. Otra vez con 10 minutos, no, 5 minutos para el final, que es hasta el 25. Se ha metido en la cabeza que es hasta el 30, pero no, es hasta el 25. Avanza por banda izquierda Alex Nieto. Caracolea, busca el centro y corta la zaga roja y blanca. Habrá nuevo córner a favor de la Real Sociedad. Ahí va Unai Mayoz a lanzarlo. Dice el colegiado que hay un cambio en el Athletic. Se incorpora al partido Unax Arrieta. Ahí la saca el córner de la Real. Se va la pelota por línea de banda. Volverá a sacar el conjunto Txuri Urdin, equipo de Donostiarra. Atacando en estos últimos minutos. La pone en juego Unai. Ahí la lucha en el borde del área, tanto Idrissa por parte rojiblanca como Alejandro Parra por parte realista. Fue el jugador Churrín el que consiguió conectar, pero el remate defectuoso se fue por encima del larguero. Pone en juego de nuevo el Athletic. La lucha continua entre estos dos equipos. Ninguno de los dos consigue hacerse claro dominador, como es lógico en una final. Dos equipos con mucho nivel, partido igualado. Vaya control de Pedro. Ojo a la jugada. Aparece por la banda izquierda Alex Nieto. Pero no consigue sacar centro. Ahora el saque de banda va al zaguero del Athletic, que busca en el largo a Idrissa. Ojo que ya ha demostrado de lo que es capaz con su velocidad y su calidad de este jugador. Menos mal para los Txuri Urdin que apareció Unai, muy activo también en este tramo de partido. Llegamos al 22, quedan 3 minutos. 3 minutos para evitar los penaltis. Va a sacar de banda Unai. La pone al área, despeja una vez más
Unai Echevarría, que es todo un muro ahí atrás. La despeja todo. El defensa del Athletic Club de Bilbao. Balón para Iur Garayoa, el portero donostiarra. Juega la Real por banda derecha. Corta Unax Arrieta, que se incorporó hace unos minutos al partido. Pero balón de nuevo para la Real. Nuevo saque de banda y nuevo corta el Athletic. Ojo que la recupera el disparo de Alejandro Parra. Disparos fuera del área, repelió el portero, volvió, no mantuvo la fe, siguió al rechace. La volvió a recoger el propio Alejandro Parra, que dispara fuera. La ha tenido ahí la Real Sociedad por partida doble en los pies de Alejandro Parra. Saque de puerta de Gorka Rodríguez, buscando la velocidad de su compañero Idrissa. Tiene que salir portero de la Real Sociedad para alejar el balón de su zona. Balón para el Athletic, bello largo buscando a Idrissa, ojo, mete el cuerpo, le pitan falta. Le han pitado falta ahí a Idrissa, metió el cuerpo en la disputa aérea y le señalan falta. Minuto y medio para el final. Y sigue el empate. Veremos penaltis, alguien lo evitará. Queda poco para saberlo. Bajo el avance de Idrissa, aparece ahí contundente y seguro Alejandro Parra para apagar el incendio que quería montar este chaval. Idrissa, autor del gol del Athletic en esta final y de varios goles también en semis y en cuartos. Un jugador que ha tenido un papel muy destacado. Ojo al saque de esquina del Athletic, ojo a la jugada que sigue viva. Detuvo el portero. Un minuto para el final, sigue el 1-1. Ahora es el Athletic el que ha avanzado metros y el que busca el 2-1. Saque de banda, por banda izquierda, Unax Arrieta la pone, ahora es aquí Iker Elizondo el que busca el golpeo desde lejos, tapona Alex Nieto. Balón que vuelve a ser realista, Mario Cañada, combina atrás con su compañero. Busca sacar la jugada a la Real, para banda derecha con Unai Mayoz, muy activo Unai, se va. Ahí se le queda el balón atrás, recupera Athletic, pero hay falta. No la va a dejar seguir el colegiado, da la líder la ventaja. Líder Bilbao el avance, combina con Idrissa, pero aparece ahí contundente Mario. Ojo que la bola vuelve a ser para la Real, lo controló bien Pedro. Esto ahora mismo está el partido loco en estos últimos instantes. Cualquier cosa puede pasar, balota para Idrissa. Intentaba abrir a la derecha, pero corta de nuevo Parra. Ahora es Pedro el que intenta irse por banda derecha. Ojo, que alcanza la línea de fondo. Centra el área y el disparo. Gol, 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 gol. Gol de Mario Cañada. Vaya final. Vaya final. Con el 25 cumplido. Se fue Pedro Ibáñez por la banda derecha y apareció completamente solo en el área Mario Cañada para fusilar. Ojo que esta final tiene pinta Txuri Urdin. Minuto 25 y se adelanta la Real. Puede ser el definitivo. Habrá tiempo para que el Athletic reaccione. Vamos a verlo. Vamos a ver si el colegiado deja jugar algún minuto más o pita en cuanto se reanude. Vaya gol acaba de marcar la Real, que está sin nada, si un milagro rojiblanco no lo evita, está a punto de llevarse el torneo. Saca el Athletic, parece que va a tener opción de una más. Ahí avanza por la derecha Iker Elizondo, se le va la pelota. Va a sacar de banda la Real Sociedad. Saca en banda, corta el Athletic. Ojo que esto no ha terminado. A tiempo cumplido, va a sacar de banda Iker Elizondo. Busca algún compañero libre, nadie se mueve. Combina con Idrissa. Idrissa se revuelve, pero no consigue conectar con su compañero. Habrá nuevo saque de banda para el Athletic. Iker Elizondo de nuevo. Busca algún compañero libre. Pasa atrás hacia el líder Bilbao. Ojo a la pérdida. Ojo Pedro que vuelve a arrancar la moto. Menos mal para el Athletic, ha aparecido el líder ahí. Seguro para cortar. Ojo a la jugada de Idrissa. Ojo, que esto no ha terminado. Corta Unai, pero pita final.
Final del partido. La Real Sociedad se hace con el trofeo de campeón de esta Lointec Amorebieta Echano Cup. Ahí ven el marcador 2-1 gracias a ese gol en el último suspiro de Mario Callada tras la gran jugada de Pedro Ibáñez. Soriona a la Real Sociedad, gran torneo el que ha completado desde esta mañana. Soriona también Athletic, que ha hecho también un muy buen torneo, llegando hasta esta final. Muy buen torneo de ambos, pero solo podía ganar uno. Finalmente es la Real Sociedad la que se lleva el gato al agua con esos goles de Raúl Celorrio y de Mario Cañada. Por parte del Athletic fue Idris Abba el autor del gol. Estuvimos a punto de ir a los penaltis, pero lo evitó la Real prácticamente en la última jugada. Así que se unió la Real Sociedad. Se unió también Athletic, se unió a todos los participantes por el buen nivel que han ofrecido durante estas dos jornadas de la Lointeca Amorebieta Echano Cup, tanto el martes como hoy. Felicidades a todos y solidaridad sobre todo a este equipo, al conjunto Churridín, campeón del torneo, que coge el testigo del Atlético de Madrid, campeón de la edición 2019. Solidaridad a la Real, solidaridad también al resto de participantes por el buen juego y el espectáculo que han ofrecido. Nos vemos en la siguiente edición. Un abrazo. Txapelketa burutzeko babeslea, Lointek enpresa, 18. Lointek Amorebieta Echano Cupeko babeslea Lointek enpresa eta Amorebieta Echanoko udala. Eta gaur, eta asteartean, lanean aritu zaiten voluntario guztiok. Eskerrik asko guztioi. Eta jarraian, sari banaketarekin hasiko gara. A continuación, vamos a comenzar con la entrega de trofeos. Rogamos a todos los equipos que se coloquen justo enfrente de los trofeos, delante de la portería. Vamos colocándonos, Girondins, Alavés, Barcelona, Osasuna, Athletic, Real Sociedad, para proceder a la entrega de trofeos. Daukagu Athletic Club. Baraja, ¿me vas a sacar alguna foto? Vamos a intentar, cuando le saquen la foto, que de alguna forma nos miren aquí a la cámara. Colócale No, listo. Beste barik, hasiko gara. Talde guztiak prest. Tenemos a todos los equipos colocados. Pues empezamos con este reparto de trofeos de la 18ª edición de la Lointec Amorebieta Echano Cup. El primer trofeo a la deportividad.
entrega el trofeo Serafín Lodeño en nombre de la empresa Lointec y el ganador ha sido el Girondí de Burdeos. Girondí de Burdeos. Girondí, merci. Chalo Verbas, un fuerte aplauso a los jugadores del Girondí de Burdeos, un habitual de nuestro torneo desde hace años. Entrega el trofeo Serafín Lodeño de la empresa Lointec, trofeo de la deportividad, Girondí de Burdeos. Banakako Sarikin jarraituko dugu. Continuamos con los premios individuales del torneo. Mejor portero, mejor jugador. Vamos con la entrega del mejor portero. Entrega el trofeo Luciano Martínez, concejal del Ayuntamiento de Amarita Chano. Trofeo al mejor portero de esta 18ª edición, Asier Martínez, Club Atlético Osasuna. Soriona Casier. Chalo Verbas, Casier Rodríguez. Urrengo Garaikurra, siguiente trofeo. Jokalari Onena, mejor jugador del torneo. Entrega del trofeo Jon Larrea, presidente de la Sociedad Deportiva Amorebieta, al jugador Pedro Ibáñez de la Real Sociedad. También de Monteco, Jon Larrea, presidente A. Está Pedro Ibáñez, Realeko Jokalaria, Soriona. Taldekako Zariak, los premios a los equipos. Séptimo clasificado de esta 18ª edición de la Lointec Amorebieta Cup. El Girondí de Burdeos entrega el trofeo Javi Luaces, entrenador de la Sociedad Deportiva Amorebieta. C'est pour vous, Girondí, c'est pour vous. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso a los jugadores de este club francés que siempre que les hemos llamado han participado en este torneo. Eskerrik asko, Girondí. Merci beaucoup. Vamos con el quinto clasificado. Quinto clasificado del torneo, entrega el trofeo Sequera, entrenador de la Sociedad Deportiva Amorebieta, al Deportivo Alavés. Chalo Verbas. Ditugu Alaveseko jokalariak.
Ito, zorionak alabez, eta eskerrik asko etortzeagatik. Txalo bero bat. Laugarren sailkatua, cuarto clasificado, entrega el trofeo Mikel Verdugo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Amorebieta, al Fútbol Club Barcelona. Txalo bero bat. Completamos la foto del Barça. Y muchas gracias a Barcelona también por su visita. Eskerrik asko, Barcelona. Muchas gracias. Urrego saria, hirugarren sailkatua, tercer clasificado, saria emoteko Luciano Martínez, Amorebieta Etxanoko udaletxeko zinegotzia entrega el trofeo Luciano Martínez, concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Amorebieta Etxano, tercer clasificado, Club Atlético Osasuna. Txalo beroa. Mikel. Venga, agur esaten diogu Osasunari, Txalo bero bat un fuerte aplauso, eskerrik asko Osasuna, nos vemos el año que viene. Vamos a aurrera, bigarren sailkatua, segundo clasificado, entrega el trofeo al segundo clasificado, Jon Larrea, presidente de la Sociedad Deportiva Amorebieta, eta bigarren sailkatua, Athletic Club, Txalo bero bat. Argazkirako jarriko gara, Athletic. Zeko guz Athleticko jokalariak argazkirako. Eskerrik asko Athletic Club, venga, Txalo bero bat ebiltzako ber. Final ederra jokatu dute. Eta 18. Loitek Amorebieta Etxano Cup honetako irabazleari garaikurra emoteko Serafín Loroño, Loitok enpresaren izenean. Eta 18. Loitek Amorebieta Etxano Cup honetako irabazlea Real Sociedad. Zorionak, Reala! Txalo handi bat!
Detalla, Athletic, Zueller Etxaloa. Zeko Realeko jokalariak. Apa, Txalo Beroa! Realaren argazkia eta seguidan nos quedamos todos y nos sacamos una foto juntos, todos los equipos, un segundito. Nos vamos acercando todos. Venga, Barça, nos ponemos por aquí, Osasuna, venga. Guasen, Athletic, etorri aurrera eta. Era argazki bat atorako dugu. Vamos sacando la foto grupal, nos quedamos aquí todos en el medio. Venga, danos Geldi. Venga, entramos. Venga, vamos un dos. Hau da, 18. txapelketatako argazkia. 18. Ointeka Morita Etxano Kaperi bukaera ezin hobea ematen dion argazkia. Está la foto final de este fantástico trofeo, 18ª edición de la Ointeka Morita Etxano Cup. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias Lointec, muchísimas gracias al Ayuntamiento Etxano y a todos los que hoy habéis venido a disfrutar del fútbol en Tolón. Datorren urtera arte, eskerrik asko guztioi.